Pokémon el entrenador legendario 46 en esos 5 días, además de las mejoras significativas de Zubat, se produjo otro acontecimiento importante. El huevo de Nidoran finalmente eclosionó con la ayuda de la superincubadora. En la tercera noche, un joven Nidoran muy saludable se unió al equipo de Sato. El recién nacido Nidoran era del tamaño de la palma de la mano de Sato, muy pequeño y adorable. Como Sato siempre estaba a su lado y era la primera persona que Nidoran veía después de salir del cascarón, inmediatamente consideró a Sato como su compañero más cercano. Nidoran se pegó a él constantemente, llorando cada vez que Sato se alejaba aunque fuera medio paso. Durante esos 2 días, además de entrenar a Zubat, Sato pasó la mayor parte del tiempo cuidando al recién nacido Nidoran. Curiosamente, Nidoran mostró todos los comportamientos de un bebé humano normal y, debido a su metabolismo mucho más rápido, comía, bebía y necesitaba atención con mucha más frecuencia. Ahora, Sato tenía que mantener parte de su atención en Nidoran en todo momento, o de lo contrario haría un desastre en todo el dormitorio, junto con gritos fuertes y penetrantes. Por esta razón, Sato había estado haciendo el papel de niñera a tiempo completo durante los últimos 2 días. Para cubrir el costo de la leche de Nidoran y los gastos futuros, Sato no tuvo más opción que fabricar y vender Pokéblocks nuevamente. Esta vez, fabricó 2000 Pokéblocks y vendió 1200 de ellos, ganando 5400 puntos. Los materiales incluían 300 bayas naranjas, que costaban 120 puntos tras un descuento del 20%, y 50 bayas Nanabi y 50 bayas frambuesa, que costaban un total de 160 puntos, con un descuento de otro 20%. Usó la batidora de bayas 100 veces, lo que costó 1000 puntos. Por lo tanto, el coste total de fabricación de los Pokéblocks fue de 1280 puntos. Según el Dr. Fillali, un médico profesional de Pokémon, la etapa infantil de Nidoran dura una semana. Por lo tanto, Sato gastó 210 puntos para comprar suficiente leche Miltank de alta calidad para Nidoran durante una semana, cada botella cuesta 10 puntos, con 3 comidas al día. También gastó 300 puntos en 3 cajas de comida de alta calidad que les gusta a los Pokémon de tipo veneno, cada caja contiene 10 latas. Además, para proporcionar a Nidoran un entrenamiento físico adecuado durante su etapa infantil, Sato gastó 100 puntos en una pequeña rueda para correr, lo que le permitió a Nidoran ejercitarse y quemar algo de energía. Además, Sato gastó 4000 puntos en 4 discos TM del sistema de intercambio de puntos del equipo Rocket. Oneclaus, 500 puntos, Butterpulse, 1000 puntos, Steelwind, 1000 puntos, y Poison Heart, 1500 puntos. Usó una máquina de aprendizaje para enseñarle a Nidoran los movimientos Oneclaus, Butterpulse y Poison Heart, mientras que Zubat aprendió ala de acero. Finalmente, como preparación para un posible entrenamiento en la jungla, Sato gastó 500 puntos en equipo para la jungla, que incluía artículos como tiendas de campaña y raciones secas para uso al aire libre. Además de estos gastos, también había que pagar la comida diaria y el alquiler del campo de entrenamiento. Las comidas diarias de Sato seguían siendo las mismas, con 3 comidas que costaban 5 puntos cada una. Debido al crecimiento anormal de Zubat, ahora consumía al menos 40 litros de sangre fresca al día, lo que costaba 10 puntos. El campo de entrenamiento se alquilaba durante 6 horas al día a 30 puntos. En total, estos gastos ascendían a 275 puntos por día. Después de contabilizar los ingresos y gastos, a Sato le quedaban 660 puntos. Así, el período de prueba de una semana para novatos llegó a su fin. Ahora, en la mañana del 8º día, Sato recibió órdenes de reunirse una vez más en la misma plaza subterránea del equipo Rocket en Ciudad Plateada donde había llegado por primera vez. Esta vez, la plaza parecía mucho más vacía que la primera vez. De los otros 99 novatos que también estaban bajo el liderazgo de César, solo 23 habían logrado domesticar a sus Pokémon. Por lo tanto, solo 24 personas, incluido Sato, eran elegibles para estar en la plaza. En ese momento, Sato estaba sentado contra una pared, alimentando a Zubat mientras disfrutaba de su abundante desayuno, mirando de vez en cuando a los demás dispersos por la plaza. El anuncio de la asamblea se produjo de repente a las 5:50 am, con la orden de reunirse en la plaza en 10 minutos. Como resultado, la mayoría de la gente no había tenido tiempo de desayunar. Eran las 7:12 am, 1 hora y 12 minutos después de la hora de reunión programada. Tal vez el tiempo libre que se les dio durante la semana pasada había hecho que muchos novatos exitosos desarrollaran el hábito de dormir hasta tarde.
Muchos todavía se frotaban los ojos cansados y bostezaban, y algunos incluso se habían quedado dormidos apoyados contra la pared. Además, tal vez porque era tan temprano y habían estado esperando demasiado tiempo, toda la plaza ahora estaba llena de los sonidos de estómagos gruñendo, creando una sinfonía con el hambre como tema. Sin embargo, Sato era diferente. Debido a que estaba cuidando a Nidoran, su rutina diaria había estado desordenada estos últimos 2 días. Cuando recibió la notificación de la asamblea, estaba en medio de alimentar a un Nidoran hambriento y lloroso. Esto le dio tiempo suficiente para dirigirse a la cafetería y comprar su desayuno. Una hamburguesa grande y portátil de carne con queso doble. Está buenísimo, pensó Sato, con cara de póker por fuera, pero sintiéndose satisfecho por dentro. Observó las diferentes reacciones de los demás y escuchó el sonido ocasional de los estómagos rugiendo, todo mientras tomaba el último bocado de la hamburguesa junto con el último trago de leche. Después de una semana de comidas nutritivas, Sato finalmente había ganado algo de peso y su tez se había vuelto mucho más saludable. Ya no lucía tan pálido y enfermizo como cuando se unió por primera vez al equipo Rocket. Ahora, Sato parecía un joven apuesto con rasgos delicados, aunque las grandes ojeras debajo de sus ojos le quitaban atractivo. En la plaza, pocas personas desayunaban como Sato, y ninguna de ellas había comido algo tan abundante como su comida, lo que hizo que Sato se destacara aún más entre la multitud. Por supuesto, lo que realmente llamó la atención fue el delicioso olor de la hamburguesa y la leche que contenía. Mientras Sato devoraba lentamente su comida, se podía escuchar el sonido de la gente tragando saliva a su alrededor. Desafortunadamente para ellos, Sato actuó como si no notara las miradas hambrientas que lo dirigían, ignorando por completo el intenso deseo en sus ojos. Mientras tanto, esas personas estaban haciendo todo lo posible para contener tanto su hambre como el impulso de golpear a Sato. Sin embargo, no era solo el olor a comida lo que hacía que la gente mantuviera la distancia. También había otro olor en el aire, uno que insinuaba peligro. Este olor provenía de algo que había en una gran cuenca cerca de Sato. En ese momento, un murciélago grande y bien desarrollado estaba posado junto a la palangana, bebiendo la sangre fresca del interior con gran deleite. Cada vez que alguien se acercaba a 10 metros de Sato, el murciélago giraba inmediatamente la cabeza para mirar con el ceño fruncido al intruso. Su boca manchada de sangre, en esos momentos, parecía especialmente amenazante, haciendo que cualquiera que se acercara lo pensara 2 veces antes de continuar. Mientras la mayoría de los soldados recién ascendidos luchaban contra el hambre en la plaza, César, el responsable de esta asamblea, se relajaba en su espaciosa y lujosa habitación. Disfrutaba de un abundante desayuno servido en la mesa frente a él, junto con sus ayudantes de confianza. Sofía, Alice y Ryo Sakata. Observaban tranquilamente las imágenes que se mostraban en una gran pantalla frente a ellos. La pantalla mostraba escenas de la plaza donde se encontraban reunidos Sato y los demás. Estaba dividida en varias imágenes más pequeñas, que cambiaban constantemente entre diferentes ángulos y personas. Entre ellas, Sato era la que aparecía con más frecuencia. Es hora. Procedan según el plan, dijo César después de comprobar la hora en su reloj del equipo Rocket. Habló con Ryo Sakata, que estaba de pie detrás de él. Al segundo siguiente, siguiendo la orden, Sakata presionó inmediatamente un botón rojo en el control remoto oculto en su mano. Al mismo tiempo, un gas incoloro e inodoro comenzó a filtrarse silenciosamente en la plaza a través de los conductos de ventilación. Si alguien pregunta cuál es el bosque más grande de la región de Kanto, si la persona a la que se le pregunta es de Kanto, sin duda responderá Bosque Verde. Sí, el Bosque Verde es el bosque más grande de la región de Kanto. Se encuentra entre Ciudad Verde y Ciudad Plateada, y allí vive una gran cantidad de Pokémon salvajes. Por supuesto, al igual que otros bosques normales del mundo Pokémon, los Pokémon que viven allí son en su mayoría de tipo insecto y planta. Sin embargo, al ser el bosque más grande de la región de Kanto, las especies de Pokémon que viven en el Bosque Verde no se limitan solo a los Pokémon de tipo insecto y planta. Aquí se pueden encontrar casi todos los tipos de Pokémon. Además, a medida que la interacción entre regiones en el mundo Pokémon se vuelve más frecuente, algunos Pokémon que originalmente solo vivían en ciertas regiones han aparecido en otras, ya sea intencionalmente o no, influenciados por acciones humanas. Estos Pokémon se han adaptado al entorno local y han comenzado a prosperar y reproducirse en estas nuevas áreas, debido a accidentes en la naturaleza, experimentos con Pokémon, cazadores furtivos que transportan Pokémon capturados y sufren percances, o entrenadores despiadados que abandonan a sus Pokémon, etc.
Por supuesto, estas especies invasoras de Pokémon son generalmente raras en el entorno local. Hay muchas razones para ello, entre ellas, la dificultad de adaptarse al entorno o el rechazo por parte de los Pokémon salvajes locales, lo que lleva a su expulsión o incluso a ataques. El rechazo de los Pokémon invasores por parte de los Pokémon salvajes locales es la principal razón. Generalmente, existen dos causas para este rechazo. En primer lugar, los Pokémon invasores aún no se han establecido en el entorno local, lo que dificulta su reproducción y hace que sus números sean demasiado débiles para resistir a los poderosos grupos de Pokémon salvajes locales. En segundo lugar, los Pokémon invasores perjudican los intereses de los Pokémon salvajes locales. Después de todo, hay un límite a la cantidad de dinero disponible para todos, y cuando una nueva especie aparece de repente para quedarse con una parte, las antiguas fuerzas, naturalmente, no quieren ceder su territorio. Nota. Escribí mucho sobre Pokémon invasores para ayudar a algunos lectores a comprender que es posible que Pokémon de otras regiones aparezcan en el Bosque Verde. Esto también sirve como escenario para la historia. De hecho, la Liga ha trabajado mucho para formar a sus miembros de élite. No solo organizan el prestigioso torneo de la Liga al que innumerables entrenadores se esfuerzan por participar, sino que también han establecido hábitats seguros para los Pokémon salvajes en regiones específicas. Estos hábitats llamados seguros para los Pokémon salvajes son áreas creadas por la Liga a la fuerza dentro de los territorios de los Pokémon salvajes, donde los Pokémon que viven allí son de niveles muy bajos. Además, los Pokémon que son especialmente dañinos para los humanos rara vez aparecen en estas zonas seguras. En estos hábitats seguros para los Pokémon salvajes, los Rangers desempeñan un papel importante. Estos poderosos entrenadores, afiliados directamente a la Liga, son la columna vertebral para mantener la seguridad en estas zonas. De hecho, la razón por la que estos hábitats salvajes seguros de los Pokémon son tan seguros se debe en gran medida a los esfuerzos de los guardabosques, quienes diligentemente expulsan a los Pokémon poderosos de las zonas seguras cada día. Por supuesto, estas zonas seguras solo ocupan una pequeña parte de los hábitats de los Pokémon salvajes. Después de todo, no todos los Pokémon salvajes son inofensivos. Si se los presiona demasiado, algunos Pokémon poderosos contraatacarán a cualquier precio para asegurar la supervivencia de su especie. Como resultado, los Rangers también pertenecen a uno de los departamentos de la Liga con las tasas de mortalidad más altas. A las 10 de la mañana, fuera de la zona segura del Bosque Verde, un joven que vestía un uniforme de soldado del equipo Rocket yacía sobre una espesa mata de hierba. Las malas hierbas de esa mata tenían al menos 1 metro de altura y crecían vigorosamente. El joven que yacía inconsciente en la densa hierba no era otro que Sato. En ese momento, todavía se encontraba en estado de inconsciencia. Cuando el viento alejó una espesa nube que se extendía por encima de él, el sol finalmente logró brillar sobre el pasto. Sato, que había estado expuesto a la luz del sol durante mucho tiempo, comenzó a sentirse incómodo y su conciencia comenzó a despertar rápidamente. Sato abrió lentamente los ojos, pero tuvo que protegerlos de la luz del sol con la mano. Una vez que sus ojos se acostumbraron a la luz, su mirada, que antes estaba somnolienta, recuperó su agudeza y calma habituales. ¿Dónde está exactamente este lugar? Recuerdo que debería estar en la plaza. Cierto, me afectó un gas que induce el sueño. Observando el entorno desconocido, Sato sostuvo su cabeza, que aún le dolía un poco, tratando de recordar lo que había sucedido antes. Finalmente, la memoria de Sato se congeló en el momento en que el gas lo obligó a dormirse. Justo antes de quedarse dormido, vio vagamente a una mujer caminando hacia él. Después de eso, no recordó nada y, cuando despertó, se encontró en ese lugar. Un minuto después, Sato miraba con seriedad un mapa que tenía frente a él. Después de recuperarse un poco, se dio cuenta de que no le habían robado nada. Sus 2 Pokémon más importantes y el reloj que le había entregado el equipo Rocket todavía estaban con él. Lo único nuevo era una pequeña mochila que había colocado a su lado. Era solo una mochila normal, no un artículo de tipo espacial, y contenía solo 2 cosas. Una pistola de bengalas y un sobre sin abrir. Después de abrir el sobre y leer su contenido, Sato comprendió dónde se encontraba y por qué había acabado allí. Dentro del sobre había un mapa que había sido doblado varias veces. Era un mapa dibujado a mano del Bosque Verde y estaba increíblemente detallado, mostrando varios terrenos con gran claridad. Lamentablemente, no había información sobre las ubicaciones de los hábitats de los Pokémon. De la información del mapa se desprendía que se trataba de una parte del mismo.
Su ubicación actual estaba marcada con una estrella roja y las zonas peligrosas cercanas estaban señaladas con símbolos de calaveras, tanto blancas como rojas. Por último, había varios marcadores triangulares, todos ellos ubicados en zonas marcadas con calaveras rojas. Vale la pena mencionar que la pradera en la que se encontraba Sato estaba marcada con una calavera blanca en el mapa. Cuando le dio la vuelta al mapa, se convirtió en una carta. A juzgar por la elegante letra, parecía escrita por una mujer. El contenido de la carta era, más o menos, el siguiente. Sato se encontraba en un período de prueba de supervivencia en la naturaleza de 2 semanas. Si decidía rendirse, podría usar la pistola de bengalas para pedir ayuda en cualquier momento. La consecuencia de no superar la prueba sería la confiscación de sus Pokémon y su degradación a un puesto de menor categoría. Al mismo tiempo, la carta indicaba claramente que los marcadores triangulares verdes representaban los elementos de la misión. Tenía que reunir todos estos elementos dentro del tiempo especificado. De lo contrario, incluso si sobrevivía a las 2 semanas, igualmente no superaría la prueba de supervivencia en la naturaleza. Esto es realmente repentino. Nos dejaron inconscientes sin decir palabra y nos arrojaron a este lugar. Parece que esto es lo que realmente pasa, un entrenamiento de supervivencia en la naturaleza. Después de leer la carta, Sato pensó con una expresión seria. Luego, basándose en la información del mapa, Sato se quedó quieto, usando su cuerpo como sustituto de un palo y confiando en el método de proyección de sombras para determinar la dirección del sol. Rápidamente se dirigió hacia el depósito de suministros más cercano. Tan pronto como Sato comenzó a alejarse de su posición original, un Pidgeot que volaba en círculo sobre él de repente brilló con un destello de luz en sus ojos. Con un aleteo de sus alas, salió disparado hacia el norte. Poco después de que el Pidgeot se marchara volando, el inquietante silencio que reinaba en la pradera se rompió y volvió el ruido habitual. Un crujido empezó a surgir de varias direcciones en la hierba. ¿Ya te despertaste, eh? Bien. Veamos qué tan capaz eres en realidad. Si ni siquiera puedes superar esto, no habrá forma de que puedas defenderte de los monstruos en el torneo de novatos. Solo serás un personaje secundario pasajero e insignificante en el mejor de los casos. Al ver que el Pidgeot regresaba, Sofía, que ahora estaba de pie en un pico solitario, acarició la cabeza del pájaro y murmuró para sí misma, con una expresión algo sombría. En la densa hierba de más de 1 metro de altura, Sato se agazapó mientras se movía con cuidado. Aunque tenía un Zubat capaz de luchar, como un humano común, todavía se sentía bastante incómodo. La razón era sencilla. Zubat, al ser un Pokémon salvaje, no estaba aún bien adaptado a la fuerte luz solar. Hasta que no evolucionara de Golbat, que tenía una mejor tolerancia a la luz brillante, sus capacidades de combate se verían significativamente reducidas bajo una luz solar tan intensa. Además, esta parecía ser claramente la parte más profunda del bosque verde. Todo lo que podía ver eran áreas silvestres desiertas sin señales de actividad humana, lo que significaba que Pokémon salvajes y fuertes podían aparecer en cualquier momento. El Zubat de Sato estaba actualmente en el nivel 15. Podía usar supersónico, ráfaga y bola sombra de manera efectiva, lo que sería más que suficiente contra Pokémon en la zona segura. Sin embargo, en una zona peligrosa como esta, rodeada de amenazas, esos movimientos parecían insuficientes. Estos factores hacían que Sato se sintiera ansioso. Además, era la primera vez que caminaba solo por un desierto tan peligroso, por lo que era difícil no sentir cierta tensión e inquietud. Sato también notó que, desde que abandonó el lugar donde se había desmayado, había sentido una vaga sensación de que algo en la hierba alta que lo rodeaba lo estaba observando. Era una sensación de hormigueo en la nuca, y el susurro ocasional de la hierba solo aumentaba su creciente inquietud. Sato había estudiado el mapa con atención, por lo que sabía que esa pradera formaba parte de la zona de peligro. El símbolo de la calavera marcado en el mapa indicaba una amenaza que aún no era capaz de controlar. Después de pensar un poco más, Sato se dio cuenta rápidamente de que el hecho de que hubiera permanecido inconsciente en medio del bosque verde durante tanto tiempo sin ser atacado por animales salvajes o Pokémon probablemente se debía a que alguien lo protegía cerca. Ahora que se había alejado del lugar donde se había desmayado, eso significaba que su protección había terminado. A partir de ahora, tendría que enfrentarse solo a todos los peligros. Tengo que salir de esta zona tan brillante lo antes posible y encontrar un lugar seguro para descansar antes de que anochezca. De lo contrario, quién sabe si podré sobrevivir a la noche, pensó Sato.
Para entonces, Sato ya se había quitado el uniforme de soldado del equipo Rocket y se había puesto un conjunto de ropa de camuflaje. Llevaba una capa de camuflaje con capucha y llevaba un cuchillo de caza reluciente en la mano. Sato había comprado este equipo para prepararse para el entrenamiento en la naturaleza, y había gastado 500 puntos para adquirirlo. Tenía 3 conjuntos de ropa para cambiarse, junto con varias herramientas útiles para sobrevivir en la naturaleza. Gracias a su ropa de camuflaje, que se mimetizaba con la hierba circundante, Sato logró crear una ilusión visual de ser parte del entorno, al menos cuando se quedó quieto. Paso a paso, Sato había recorrido más de 500 metros hacia el este, cuando finalmente vio el borde del bosque a lo lejos. Sin embargo, los sonidos susurrantes en la hierba circundante se habían vuelto más fuertes. De repente, un gran raticate saltó de la hierba hacia el lado de Sato, sus afilados dientes delanteros brillaban a la luz del sol mientras cargaba contra él. Sus ojos estrechos brillaban con una mirada codiciosa, como si estuviera contemplando un manjar raro. Estaba claro que el omnívoro raticate ya había considerado a Sato, que parecía inofensivo, como una presa. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, los ojos de Sato brillaron de satisfacción. Se apartó con perfecta sincronización, evitó fácilmente el ataque de raticate y lo cortó rápidamente con su afilado cuchillo de caza. Al instante, un agudo chillido resonó cuando la espada de Sato dejó una herida superficial en el cuerpo de raticate, provocando que sangre carmesí se derramara por el ataque ahora fallido. De hecho, escondido debajo de la capa de camuflaje de Sato estaba Zubat, posado sobre su espalda. Ya le había alertado del ataque que se avecinaba cuando raticate se acercaba. Cuando Raticate cayó al suelo, perdiendo su objetivo, Sato utilizó rápidamente la capacidad de escaneo del sistema para recopilar información sobre su oponente. Información de Raticate. Pokémon. Raticate nivel 23. Tipo. Normal. Habilidad. Agallas. Género. Masculino. Movimientos conocidos. Danza de espadas, placaje, látigo de cola, ataque rápido, concentración de energía, cara aterradora, mordisco, persecución, hipercolmillo, aseguramiento. Según la información disponible, está claro que este raticate era bastante común. No había heredado ningún movimiento especial ni aprendido ninguno que no se pueda adquirir subiendo de nivel. Sin embargo, este raticate era bastante robusto y claramente no era débil, ya que había evolucionado a partir de los numerosos ratatas salvajes. Su nivel era 23, 8 niveles más alto que el Zubat de Sato, lo que le otorgaba una clara ventaja de nivel. Para Sato, este robusto raticate, del tamaño de un perro guardián adulto, representaba una amenaza importante. Sus enormes incisivos, capaces de atravesar fácilmente el acero y el hormigón, sin duda podrían acabar con la vida de Sato con facilidad. Este raticate salvaje, que había sobrevivido en la naturaleza hasta ahora, era ferozmente agresivo. Incluso después de ser herido por el cuchillo de caza de Sato, no mostró miedo. En cambio, sus ojos brillaron con un brillo rojo asesino. Después de que su ataque furtivo inicial fallara, el raticate se estabilizó, saltó del suelo y al instante quedó rodeado por una luz blanca. Su velocidad aumentó drásticamente cuando utilizó ataque rápido para cortar la distancia con Sato. A medida que se acercaba, sus grandes incisivos volvieron a brillar de blanco y apuntaron directamente a Sato con un letal hiperfang. El raticate se movía como un rayo, su velocidad era demasiado rápida para que Sato pudiera seguirla en su estado normal. Pero cuando atacó, Sato se concentró intensamente, usando sus reflejos agudizados para detectar los movimientos del raticate. Zubat, usa de frente. Después de determinar la dirección de ataque del raticate, Sato ordenó inmediatamente al Zubat, que ya había salido volando de debajo de su capa, que atacara. A las órdenes de Sato, Zubat canalizó hábilmente la energía de tipo volador a su alrededor, invocando un torbellino blanco de 2,6 metros de ancho. El raticate en el aire, incapaz de esquivarlo, cargó directamente hacia la ráfaga de viento. Al final, el raticate no logró atravesar el ataque de Zubat a toda potencia. Todo su cuerpo fue arrastrado hacia el torbellino blanco, atrapado en su fuerza giratoria, mientras era continuamente golpeado por la energía de tipo volador dentro del viento. Cuando la ráfaga de Zubat terminó, el mareado raticate cayó al suelo, tambaleándose mientras luchaba por mantenerse en pie, ahora cubierto de cortes superficiales de las palas de viento. Aunque la ráfaga de Zubat había aterrizado perfectamente, la diferencia de nivel significaba que no había causado mucho daño a Raticate. Sin embargo, en batallas como esta, el bando más débil no está sin posibilidades de ganar a menos que haya una enorme diferencia de poder.
Las posiciones de fuerza y debilidad pueden cambiar en cualquier momento debido a factores imprevistos, y una vez que cambia el rumbo de la batalla, es difícil revertirlo. Ahora, Sato y Zubat, inicialmente los desvalidos, habían obtenido la ventaja. ¿La razón? El Raticate, todavía aturdido por haber sido liberado del torbellino, estaba claramente desorientado. Sato aprovechó la oportunidad y le ordenó a Zubat que desatara otra ráfaga. Y así, comenzó un bucle. El Raticate fue atrapado y levantado repetidamente por el aire por la ráfaga de Zubat, y debido a su falta de ataques de largo alcance, solo pudo observar impotente cómo lo controlaban hasta que finalmente perdió la capacidad de luchar. 2 minutos después, el Raticate, ahora empapado en su propia sangre, se derrumbó a los pies de Sato y su Zubat. Sin embargo, antes de que Sato o su ahora fatigado Zubat pudieran recuperar el aliento, después de haber estado bajo la luz del sol por un rato, el susurro de la hierba cercana comenzó de nuevo. De repente, Zubat dejó escapar un agudo chillido de advertencia cuando una enorme figura violeta salió disparada de la hierba hacia el lado de Sato, devorando instantáneamente al Raticate caído de un bocado. En ese momento, una sensación mortal de amenaza surgió en la mente de Sato. En la parte superior de un cuerpo morado largo y grueso había una cabeza enorme y amenazante. Su boca ancha y abierta estaba llena de colmillos afilados y venenosos. Un patrón de serpiente colorido y espeluznante en su pecho brillaba siniestramente, y sus pupilas estrechas reflejaban solo codicia y crueldad. Este era un Arbok, un depredador superior que gobernaba esta zona de pastizales. La batalla entre Zubat y Raticate había atraído la atención de este depredador, y el olor de la sangre de Raticate encendió aún más su hambre. Ahora, después de tragar el sabroso Raticate de un solo trago, había visto un nuevo y raro manjar frente a él, y la intención asesina que irradiaba de su cuerpo era inconfundible. Al enfrentarse a la enorme serpiente violeta, con su cabeza elevándose sobre él, Sato sintió que un frío escalofriante lo invadía y su rostro se llenó de sudor frío. En especial, cuando su mirada se encontró con los ojos fríos y despiadados del Arbok, una sensación desconocida de profundo miedo se agitó en su interior. Sato se mordió el labio y usó el dolor para alejar el miedo. Un tenue brillo azul brilló en sus ojos mientras examinaba rápidamente los datos del Arbok. Al darse cuenta del gran peligro al que se enfrentaba, un pensamiento dominó su mente. Escapar. Información de Arbok. Pokémon. Arbok nivel 35 tipo. Veneno. Habilidad. Intimidar. Género. Masculino. Movimientos conocidos. Crujido, colmillo de hielo, colmillo de fuego, colmillo de trueno, atar, mirada fulminante, picadura venenosa, mordisco, mirada lasciva, chillido, ácido, acumulación, tragar, escupir, pulverizar ácido, Venoshock, tutor, doble equipo, tutor. Comparado con este Arbok, Zubat no tenía ninguna posibilidad. La diferencia de nivel era de nada menos que 20 niveles, superando por completo a Zubat en todos los aspectos. No había posibilidad de victoria. Sin dudarlo, después de analizar los datos de Arbok, Sato se giró y corrió hacia el bosque cercano con Zubat, esforzándose por correr a toda velocidad. Al ver que su presa huía, los ojos fríos de Arbok brillaron con una diversión cruel, casi humana. Prefería sus comidas frescas, especialmente aquellas llenas de sangre caliente y palpitante. Esa era su presa favorita. Después de que Sato cubriera una corta distancia, el Arbok finalmente comenzó su persecución. Todo ese trozo de pastizal era su terreno de caza y conocía el terreno como la palma de su mano. Sus movimientos serpenteantes a través de la hierba alta eran rápidos y fluidos, como si se deslizara sin esfuerzo. En apenas unos segundos, la distancia entre Arbok y Sato, inicialmente de más de 50 metros, se redujo a apenas unos pocos metros. Mientras tanto, el bosque que tenían por delante todavía estaba a más de 100 metros de distancia. A este ritmo, Sato sería atrapado mucho antes de que llegara a la seguridad de los árboles. Maldita sea. Esta serpiente es demasiado rápida. Tengo que reducir la velocidad o me atraparán antes de llegar al bosque. Pensó Sato frenéticamente al ver el enorme cuerpo de Arbok acercándose detrás de él. Zubat, usa ráfaga para frenarlo. Ten cuidado, no lo ataquemos directamente. Solo haz círculos en el aire y asegúrate de que no te golpee. Sin otra opción, Sato apretó los dientes y le ordenó a Zubat que se enfrentara a Arbok. Zubat, siguiendo las órdenes de Sato sin dudarlo, salió volando de debajo de su capa y se elevó al aire. Después de pasar un tiempo protegido por la capa de Sato, su energía se había recuperado parcialmente.
Al enfrentarse al enemigo más fuerte que jamás había encontrado, Zubat inmediatamente hizo todo lo posible, reuniendo energía de tipo volador para crear un torbellino blanco de 3 metros de ancho en el camino de Arbok mientras lo perseguía. Pero Arbok, al ser un Pokémon de nivel 35, era mucho más poderoso que el Raticate de antes. La ráfaga de Zubat a toda potencia solo logró contener a Arbok durante 3 segundos antes de que la poderosa serpiente atravesara el torbellino blanco. Con una feroz ráfaga de velocidad, Arbok escupió una flecha tóxica de spray ácido hacia Zubat, que estaba en el aire. El proyectil maloliente y venenoso atravesó el aire a una velocidad increíble. Antes de que Zubat pudiera reaccionar por completo, la flecha ácida ya estaba sobre él. Sintiendo el peligro inminente, Zubat usó instintivamente protección para defenderse. En un instante, un escudo de energía verde envolvió todo el cuerpo de Zubat, justo cuando la flecha ácida de Arbok lo golpeó. Al segundo siguiente, se escuchó un sonido chisporroteante cuando el ácido hizo contacto con el escudo, mostrando signos de corrosión. Afortunadamente, el escudo protector de Zubat resistió, lo que le permitió escapar por poco del ataque de Arbok y volar más alto en el aire. Mientras tanto, con Zubat ganando tiempo, Sato estaba ahora de 20 metros del borde del bosque, corriendo a toda velocidad. Al ver que su presa estaba a punto de escapar de su territorio, Arbok desvió su atención del pequeño e insignificante Zubat y volvió a centrarse en Sato. De repente, el patrón en el pecho de Arbok comenzó a cambiar y su velocidad aumentó. En solo un segundo, Arbok cruzó más de 30 metros, acercándose rápidamente a Sato. Mientras se acercaba, disparó otra flecha ácida de su boca, dirigida directamente a Sato. En lugar de dejar escapar a su presa, Arbok preferiría destruirla, aunque una presa contaminada por su propio ácido no tendría tan buen sabor. Era una pena, en realidad, no podría saborear la carne más deliciosa y fresca. Un agudo chillido atravesó el aire. Al ver que Arbok estaba lanzando una flecha ácida hacia Sato y que no podía interceptarla a tiempo, Zubat recurrió a emitir un fuerte grito de advertencia. Al mismo tiempo, lanzó un ataque de bola de sombra hacia Arbok. Gracias a la oportuna advertencia de Zubat y la amenaza mortal que sintió detrás de él, Sato instintivamente rodó hacia un lado, esquivando por poco la flecha ácida de Arbok. Mientras Sato esquivaba, Zubat, que perseguía desesperadamente a Arbok desde el cielo, desató una andanada de grandes bolas sombra del tamaño de un huevo. Desde que dominó la técnica, los ataques de Zubat habían mejorado significativamente y ahora podía disparar hasta 15 en rápida sucesión, en comparación con su límite anterior de 8. Esta vez, el ataque de largo alcance de Zubat fue una descarga de 15 disparos, cada bola sombra bien dirigida, con una impresionante precisión del 90%. Aunque las bolas sombra del tamaño de un huevo de Zubat no eran particularmente poderosas, incluso cuando alcanzaban a Arbok no causaban mucho daño. Sin embargo, eran molestas, como un mosquito, picando y zumbando constantemente, atrayendo la atención de Arbok. Como gobernante a esta zona de pastizales, Arbok no era, naturalmente, un tipo paciente. Con Zubat molestándolo continuamente con bolas de sombra, el temperamento de Arbok se encendió. Volvió su atención hacia Zubat y desató una ráfaga de flechas ácidas en represalia. Una andanada de flechas ácidas se disparó hacia Zubat desde varios ángulos. Dado que el ácido de Arbok era lo suficientemente potente como para derretir la protección, estaba claro que si Zubat recibía un impacto, el resultado sería desastroso. Sin embargo, gracias a las recientes sesiones de entrenamiento de Sato con Zubat, se habían preparado para esta situación. Anticipándose al contraataque de Arbok, Zubat mantuvo la calma e invocó un escudo torbellino, un vórtice blanco que giraba en sentido contrario a las agujas del reloj a su alrededor, desviando todas las flechas de ácido entrantes. Los fuertes vientos no solo desviaron el ácido, sino que incluso enviaron parte de él hacia Arbok, lo que lo obligó a esquivar su propio ataque. Arbok, plenamente consciente de lo peligroso que era su ácido, no podía arriesgarse a dejar que nadie lo tocara, ya que el efecto corrosivo anularía la inmunidad al tipo veneno. Mientras Arbok estaba preocupado por defenderse de Zubat, Sato finalmente llegó al borde de la pradera y desapareció en el denso bosque. Al final, Zubat, aprovechando su capacidad de volar, escapó también al denso y oscuro bosque, dejando a Arbok atrás, frustrado e incapaz de perseguirlo. Al ver que su comida fácil de alguna manera había volado y que el molesto mosquito también había escapado de su alcance, Arbok estaba furioso. Sin embargo, a pesar de su enojo, Arbok se quedó un rato en el límite entre la pradera y el bosque.
Al notar profundas marcas de garras en varios troncos de árboles, finalmente decidió abandonar la persecución de Sato y Zubat. Los Pokémon respetan los límites territoriales. Si Arbok invadiera imprudentemente el territorio de otro, probablemente provocaría un ataque de los otros Pokémon poderosos que residen allí. Por ejemplo, el bosque que bordeaba el territorio de Arbok era el hogar de un poderoso Ursaring, que gobernaba esa zona de bosque como su soberano. El mero hecho de pensar en la aterradora fuerza y la naturaleza agresiva de Ursaring hizo que Arbok sintiera un profundo temor. De mala gana, se retiró a sus dominios. Mientras tanto, Sato y Zubat se escondían en el denso follaje de un árbol cercano. Gracias a las habilidades de ecolocalización de Zubat, Sato era consciente de que el peligro inmediato había pasado. Sin embargo, su tensión seguía alta. Después de darle a Zubat un Pokéblock para ayudarlo a recuperar su fuerza, Sato sacó su computadora portátil del reloj que le había proporcionado el equipo Rocket. Usando su sistema de detección de infrarrojos en combinación con los escaneos ultrasónicos de Zubat, comenzó a inspeccionar el área. La pregunta de por qué Arbok no había continuado la persecución había estado rondando en la mente de Sato desde que Arbok se detuvo en el borde del bosque. Después de pensarlo un poco y observar los troncos de los árboles cercanos marcados por garras, Sato rápidamente se dio cuenta de la respuesta. Claramente, Arbok no lo había perdonado por bondad. Fue el miedo a alguna entidad poderosa dentro del bosque lo que lo había disuadido. Y ese ser peligroso probablemente era el Pokémon responsable de las marcas de garras en los árboles. Parece que me he topado con el territorio de otro Pokémon poderoso. Con suerte, el dueño de esta tierra no aparecerá frente a mí como lo hizo Arbok, pensó Sato, ahora comprendiendo la situación. Tal vez debido a la presencia de Arbok, los animales salvajes cercanos habían percibido el peligro inminente y habían huido o se habían escondido. Como resultado, la zona a 100 metros de la posición de Sato permaneció inquietantemente tranquila durante los siguientes 7 u 8 minutos, sin señales de vida. Aprovechando este período seguro, Sato y Zubat descansaron tranquilamente entre las densas ramas, recuperando fuerzas después de la intensa prueba. Sato juró que los acontecimientos de los últimos minutos habían sido los más peligrosos que había vivido jamás. Raticate y Arbok, Pokémon a los que siempre había considerado carne de cañón en los juegos, casi le habían quitado la vida. Especialmente Arbok. Si no hubiera sido por las tácticas dilatorias de Zubat y su grito de advertencia de último momento, probablemente habría terminado como alimento para serpientes y, en pocas horas, habría quedado reducido a nada más que fertilizante. Tengo que ser aún más cauteloso. La razón por la que Arbok apareció fue claramente debido al olor de la sangre de Raticate. A partir de ahora, las batallas deben resolverse rápidamente. Si me encuentro con otra situación como esa, no sobreviviré, sin importar cuántas vidas tenga, reflexionó Sato, analizando los eventos que acababan de suceder. El bosque que lo rodeaba estaba lleno de árboles imponentes, con copas espesas y frondosas. Por eso, la luz del sol que caía desde el cielo solo podía penetrar en el bosque en forma de astillas, lo que dejaba el suelo oscuro. Cuando las nubes ocultaban el sol, el bosque se oscurecía aún más. Debido al movimiento de varias criaturas, el suelo del bosque estaba atravesado por numerosos senderos que se entrelazaban para formar un laberinto natural. A medida que transcurría el tiempo desde la retirada de Arbok, comenzaron a aparecer señales de vida en el bosque cercano a Sato. Primero, unos cuantos Pokémon de tipo planta, que habían dejado atrás su camuflaje, emergieron de la maleza y comenzaron a deambular por los senderos del bosque, en distintas direcciones. Poco después, aparecieron también varios Pokémon de tipo bicho. Un gran número de Wurmple y Caterpie salieron de sus escondites entre los árboles, mientras que Beedrill y Butterfree atravesaron rápidamente el bosque. A continuación, un grupo de Taillows que se habían estado escondiendo en el dosel se unió a la escena, persiguiendo a los nuevos insectos tipo bicho. Unos pocos Rattata cautelosos salieron corriendo de sus guaridas bajo gruesas capas de hojas, y continuaron su búsqueda de algo comestible en la zona. Además de estos Pokémon, Sato, que seguía escondido en las copas de los árboles, también vio varios animales salvajes en el bosque. Aves de diferentes tipos y bestias salvajes cruzaban con frecuencia los senderos del bosque. En poco tiempo, todo el bosque había vuelto a la vida. Los sonidos de los pájaros cantando, los insectos zumbando y los gritos de varias criaturas resonaban por todo el bosque. Con la ayuda de las capacidades de detección de su sistema, Sato observó atentamente a todos los Pokémon que se encontraban dentro de su campo de visión. Finalmente, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio.
Estaba claro que los Pokémon de alto nivel como Arbok eran raros en esta zona. La mayoría de los Pokémon que Sato veía estaban entre el nivel 15 y 19, y solo unos pocos superaban el nivel 20. Por supuesto, la gran mayoría de Wurmple y Caterpie eran de nivel bajo, desde el nivel 5 al 10, aunque algunos más grandes incluso habían superado el nivel 10. Nota. En el verdadero mundo Pokémon, la evolución no siempre ocurre inmediatamente cuando un Pokémon alcanza cierto nivel. Por ejemplo, no todos los Magikarp por encima del nivel 20 evolucionan al temible Gyarados. Algunos incluso experimentan una evolución prematura, como Charmeleon de Ash, que evolucionó por pura ira. Después de confirmar que no había criaturas invencibles cerca, Sato, que había descansado durante casi media hora, comenzó a descender con cuidado del árbol. Zubat se posó sobre su hombro derecho mientras se aventuraba por uno de los senderos del bosque. Durante su descanso, Sato se dio cuenta de un asunto urgente. Se estaba quedando sin agua potable almacenada en el reloj que le había entregado el equipo Rocket. No solo necesitaba encontrar un lugar seguro donde instalarse antes del anochecer, sino que también necesitaba encontrar una fuente de agua rápidamente. De lo contrario, al anochecer, se enfrentarían a la deshidratación. Afortunadamente, gracias a la capacidad de ecolocalización de Zubat, que funcionaba como un superradar, no fue difícil encontrar agua. Después de que Sato le explicara la situación, Zubat utilizó su sonar de largo alcance para localizar una fuente de agua cercana. Ahora, Sato se dirigía lentamente hacia el agua, siguiendo la guía de Zubat. Sin embargo, el camino hacia el agua no era nada tranquilo. El agua es fuente de vida y, donde hay agua, también hay señales de actividad. Cuanto más se acercaba Sato a la fuente de agua, más evidente se hacía la presencia de otras criaturas. Apenas había recorrido 100 metros por el sendero cuando Sato se topó con problemas. Un fuerte zumbido llenó el aire cuando el sonido de BZZZZZZ llegó a los oídos de Sato. Gracias a la advertencia temprana de Zubat, Sato vio a 6 Beedrill hostiles bloqueando su camino. Sin previo aviso, estos agresivos matones del bosque levantaron sus aguijones y atacaron directamente a Sato y Zubat. En lo que respecta a Beedrill, Sato estaba más que familiarizado con este Pokémon. Ya sea en los juegos o en el manga, Beedrill siempre tuvo un alto nivel de popularidad, principalmente debido a su impresionante poder después de la mega evolución y porque era el Pokémon estrella de Giovanni. Al principio, Sato menospreciaba a Beedrill. Esto se debía en gran parte a que, en las primeras generaciones de los juegos, Beedrill era considerado un Pokémon débil. Sin embargo, después de leer el manga Pokémon Adventures, Sato cambió su opinión sobre Beedrill. La razón: el Beedrill de Giovanni tuvo una actuación espectacular en el manga, logrando aplastar al Dragonite de Lance e incluso derrotar a Leoxys. Más adelante, continuó demostrando una increíble destreza en batalla. Fue precisamente después de leer este manga que Sato se convirtió en fan de Giovanni, quien en los juegos era visto como un jefe villano débil. Piénsalo. Beedrill, un Pokémon que la mayoría de la gente descartaría, fue entrenado por Giovanni a un nivel tan alto, lo que demuestra lo aterradoras que eran realmente las habilidades de Giovanni como entrenador. Por supuesto, el Beedrill que llamó la atención de Giovanni tenía que ser uno de un talento excepcional. Sin embargo, sin el hábil entrenamiento de Giovanni, incluso un Beedrill con gran potencial no habría llegado a ser tan poderoso. Como dicen, los caballos con talento son comunes, pero los entrenadores brillantes son raros. Cuando Beedrill obtuvo acceso a la Mega Evolución, Sato cambió por completo de opinión. El Mega Beedrill, con su capacidad de adaptabilidad y su increíble poder de ataque y velocidad, era una fuerza innegable. Un arma de destrucción y de remate absoluto. En los juegos, Beedrill con Mega Evolución fue una historia de cambio total, pasando de ser un Pokémon débil a convertirse en una potencia en el juego competitivo. En este mundo Pokémon, los Beedrill son bastante comunes. Su ciclo de crecimiento es alarmantemente rápido. Un Weedle solo necesita un poco más de una semana para evolucionar a un Beedrill. Además, tienen una habilidad de combate decente. Así, para muchos entrenadores novatos sin mucha experiencia ni recursos, Beedrill fue visto como una forma rápida de aumentar la fuerza de su equipo. Por supuesto, una vez que la mayoría de los entrenadores superaban las difíciles etapas iniciales, abandonaban Beedrill debido a su limitado potencial a largo plazo y optaban en cambio por entrenar Pokémon con mayor potencial. Hubo un tiempo, poco después de que Sato llegara a este mundo, en el que pensó en capturar un Weedle y entrenarlo para que fuera tan poderoso como el Beedrill de Giovanni. Pero la dura realidad lo golpeó rápidamente.
El Beedrill de Giovanni era casi imposible de replicar. No todos los Beedrill tenían el potencial para alcanzar el nivel del Beedrill de Giovanni, y no todos tenían acceso a los mismos recursos y condiciones que Giovanni. Piénsalo. ¿Quién es Giovanni? El único hijo del líder de la primera generación del equipo Rocket, un niño favorito de Viridian Forest, nacido con una cuchara de plata en la boca y un genio con poderes especiales. Está claro que, además del talento natural de Beedrill, Giovanni invirtió en él un sinfín de recursos, probablemente tratándolo con el mismo cuidado que se le da a los Pokémon pseudo-legendarios. ¿Qué tiene Sato ahora? Solo tiene una mente llena de conocimiento Pokémon y un sistema que le permite detectar datos de Pokémon, pero sin la capacidad de evaluar su verdadero potencial. La idea de replicar el legado de Giovanni Beedrill parecía tan difícil como escalar una montaña traicionera. Sato especuló que la capacidad de Giovanni para elevar su Beedrill a tales alturas podría estar relacionada con sus poderes especiales, conocidos como la Fuerza Viridian. Después de todo, el Beedrill de Giovanni nació en el bosque Viridian, y es probable que esta misteriosa fuerza haya influido en su crecimiento. A veces, cambiar de forma de pensar puede llevar a resultados inesperados. Si el bosque verde puede otorgar su misterioso poder a los humanos, ¿por qué no podría otorgarlo también a los Pokémon? Un Beedrill bendecido por el bosque verde podría incluso tener un potencial que va más allá del de un pseudo legendario. Sin embargo, Sato no tenía tiempo para pensar en esas posibilidades. Tenía que concentrarse en sobrevivir a la inminente amenaza de un ataque coordinado por parte de los 6 Beedrill. Cuando aparecieron los Beedrill, Sato inmediatamente utilizó la función de detección de su sistema para recopilar información sobre ellos. Después de ver sus estadísticas, su tensión se alivió un poco. Estos 6 Beedrill tenían un nivel 17 en el mejor de los casos, y sus movimientos eran casi idénticos. No habían aprendido ningún movimiento especial mediante la crianza o la instrucción técnica. Estaba claro que estos Beedrill eran simplemente soldados de patrullaje de la zona, algo que Sato podía manejar. Los datos de Beedrill, los de más alto nivel, son los siguientes. Pokémon. Beedrill nivel 17 tipo. Insecto / veneno habilidad. Enjambre género. Masculino movimientos conocidos. Picadura venenosa, disparo de cuerda, mordedura de insecto, Twilight, cortador de furia, persecución Zubat, usa ráfaga para bloquear a los 4 Beedrill que están al frente, luego usa protección para protegerte de los 2 que atacan por detrás. Frente a la repentina emboscada de los 6 Beedrill, Sato, que había recibido una advertencia de Zubat de antemano, evaluó rápidamente la situación y emitió la mejor orden de batalla. En el segundo siguiente, siguiendo las instrucciones de Sato, Zubat reunió la energía de tipo volador a su alrededor, invocando un torbellino blanco que instantáneamente formó una barrera frente a ellos. Los 4 Beedrill que cargaban desde el frente se estrellaron directamente contra el torbellino. Debido a la ventaja de tipo, la ráfaga de Zubat causó un daño significativo a los 4 Beedrill. 2 de los más débiles fueron arrojados hacia afuera por el viento giratorio y se estrellaron con fuerza contra el suelo, perdiendo temporalmente su capacidad para luchar. Los otros 2 quedaron gravemente heridos. Mientras tanto, los 2 Beedrill que venían detrás aprovecharon la oportunidad. Ignorando a Zubat, apuntaron sus largos aguijones con punta envenenada directamente a Sato, usando Twineedle para lanzar un ataque de izquierda a derecha. Sin tiempo que perder, Sato se lanzó hacia adelante para evitar el primer ataque de Beedrill. Luego le ordenó a Zubat que usara protección para bloquear el ataque del segundo Beedrill. Se escuchó un clan agudo cuando los aguijones del segundo Beedrill impactaron el escudo de energía verde que Zubat había creado con protección. Al carecer de suficiente poder, el ataque de Beedrill ni siquiera logró romper la barrera. Después de bloquear con éxito el ataque del Beedrill, Zubat contraatacó rápidamente con otra ráfaga. Esta vez, el torbellino giró en la dirección opuesta y el Beedrill que iba delante fue absorbido por él. 2 segundos después, el viento arremolinado se disipó después de avanzar, dejando al Beedrill en el suelo, inmóvil e incapaz de luchar. En menos de un minuto, la mitad de los 6 Beedrill habían sido abatidos y los 2 restantes resultaron gravemente heridos. Sin embargo, los Beedrill eran notoriamente agresivos y conocidos por atacar en grupo a sus objetivos. Efectivamente, justo cuando Zubat terminó de derrotar a los 3 gruñidores Beedrill, Sato vio a otro grupo de Beedrill volando hacia ellos. Al menos 10 refuerzos más. Estos tipos son realmente tan numerosos como en el anime. Aparece un grupo y luego lo sigue todo un enjambre, comentó Sato impotente, observando a los refuerzos de Beedrill que se acercaban.
Sin dudarlo, Sato hizo que Zubat usara supersónico contra el Beedrill que se acercaba y luego se giró y corrió en la dirección opuesta, con Zubat siguiéndolo de cerca. Un guerrero inteligente es un guerrero que sabe cuándo retirarse. 20 minutos después, Sato finalmente logró retirarse mientras se defendía del enjambre de Beedrill. Ahora estaba escondido en una densa zona de pasto, usando el aroma de la vegetación y su traje de camuflaje para permanecer oculto. Los Beedrill, además de tener una vista aguda gracias a sus ojos compuestos, también tienen un sentido del olfato excepcionalmente agudo. Para ocultar su olor, Sato se había revolcado en el suelo y se había cubierto de savia de hierba para mimetizarse con el entorno. Este método resultó ser bastante eficaz. Los Beedrill, incapaces de detectar a Sato o Zubat, finalmente abandonaron la persecución y se retiraron. Parece que tendré que encontrar otra ruta. El camino que tomé antes debe estar dentro del territorio de los Beedrill, murmuró Sato para sí mismo después de que todos los Beedrill se habían ido. Cubierto de hierba y escombros, emergió cautelosamente de la espesura. Luego volvió sobre sus pasos con cuidado usando las marcas que había dejado en los árboles con su cuchillo de caza, regresando a un lugar un poco más alejado de su ubicación anterior. Esta vez, con su olor enmascarado por la savia de la hierba y evitando caminar abiertamente por los senderos del bosque, Sato logró escabullirse de los Beedrill que patrullaban sin ser detectado. Con las habilidades de ecolocalización de Zubat, Sato optó por moverse por zonas con menos patrullas de Beedrill o donde no había patrullas presentes. Como evitó los senderos del bosque y caminó por la hierba alta, se encontró con varios Pokémon salvajes escondidos entre la vegetación. La mayoría de los Pokémon que se encontró en la hierba eran de tipo planta. Estos Pokémon podían mimetizarse con el entorno simplemente ocultándose en la hierba, lo que los hacía increíblemente difíciles de detectar a simple vista. Afortunadamente, gracias a la habilidad supersónica de Zubat, Sato pudo detectar constantemente estos Pokémon salvajes ocultos y reaccionar a tiempo. En realidad, la mayoría de los Pokémon de tipo planta son bastante dóciles por naturaleza. Mientras no los pises, tienden a ignorarte o, si son tímidos, a huir en pánico. Por supuesto, no siempre es así. Algunos Pokémon de tipo planta tienen un temperamento más agresivo. Por ejemplo, cuando Sato atravesó una zona de hierba con un olor particularmente desagradable, se encontró con un Gloom que apareció de repente y lo atacó sin previo aviso. Originalmente, este Gloom dormía en un pequeño agujero que había cavado debajo de la hierba. La presencia de Sato debió haber perturbado su sueño sin querer al pasar por allí. Al percibir la presencia desconocida, Gloom recurrió inmediatamente a su táctica defensiva habitual. Un hedor nauseabundo emitió su flor abierta. La repentina oleada de olor desagradable hizo que Sato sintiera náuseas y no pudo evitar mostrar una expresión de disgusto. Desafortunadamente, este Gloom parecía ser un Pokémon muy sensible. Al notar la expresión de repulsión de Sato, se enfureció, saltó de la hierba y lo atacó. El ataque comenzó con un líquido repugnante y apestoso. A juzgar por la forma en que derritió la hierba circundante al impactar, era claramente ácido, una sustancia peligrosa. El líquido voló hacia Sato y Zubat, y era obvio que ser golpeado por él no sería nada agradable. Ante este ataque sorpresa de Gloom, Sato no tuvo más opción que defenderse. En realidad, no quería luchar en ese momento. Entablar batalla atraería la atención de los Beedrill que patrullaban cerca y una vez más se encontraría siendo perseguido por un enjambre. Un tenue brillo azul apareció en los ojos de Sato cuando activó la función de detección de su sistema, y la información de Gloom apareció inmediatamente ante él. Pokémon. Oscuridad nivel 22 tipo. Hierba/veneno. Habilidad. Hedor, habilidad oculta. Género. Femenino. Movimientos conocidos. Absorber, crecimiento, aroma dulce, ácido, polvo venenoso, espora aturdidora, polvo somnífero, mega drenaje, poder secreto, movimiento de nuevo, síntesis, movimiento de nuevo, poder de la naturaleza, tutor. Es un Gloom con la habilidad de Hedor, y heredó el poder secreto. ¡Qué suerte! Después de revisar la información de Gloom, un destello de emoción brilló en los ojos de Sato, y no pudo evitar sentirse emocionado por dentro. Como fanático de Pokémon, Sato conocía bien los efectos de las habilidades de varios Pokémon. La habilidad de Hedor otorga un 10% de probabilidad de hacer que el oponente se estremezca cuando es atacado a corta distancia. Además, si un Pokémon con esta habilidad está al frente de tu equipo, reduce la probabilidad de encontrarte con Pokémon salvajes en un 50%. No era de extrañar que la zona estuviera llena de un olor desagradable.
También explicaba por qué los Beedrill que patrullaban y otros Pokémon salvajes parecían evitar esta región. Todo se debía a que Gloom, que tenía la habilidad de hedor, vivía aquí. Si bien todos los Gloom emiten un olor desagradable, el hedor de un Gloom con la habilidad de hedor es mucho peor que el de uno con la habilidad clorófila. En cuanto a Secret Power, sus efectos adicionales cambian según el terreno. Además, este movimiento permite al usuario crear un espacio oculto en árboles, hierba, cuevas y otros paisajes, base secreta. En la naturaleza, un Pokémon con poder secreto es increíblemente útil para un entrenador viajero, ya que puede crear un refugio temporal donde pueda descansar. Aunque el ataque repentino de Gloom no dañó a Sato, Zubat, habiendo detectado el peligro con su ecolocalización, inmediatamente utilizó protección para proteger a Sato del ácido entrante. Al ver que su ataque había sido bloqueado, Gloom lanzó rápidamente otro ataque ácido, esta vez apuntando a Zubat, cuyo escudo de energía verde ya se había disipado. Para sorpresa de Sato, después de lanzar su ataque, Gloom se dio la vuelta y trató de huir. No la dejes escapar, Zubat. Tenemos que terminar con esto rápidamente. Usa Gust para enviarle su ácido de vuelta. Reconociendo el valor de este Gloom después de leer su información, Sato inmediatamente le ordenó al ansioso Zubat. Zubat, que había adquirido recientemente mucha experiencia en batalla, por haber derrotado a Raticate de nivel superior, haber peleado con Arbok y haber derribado a varios Beedrill, sin saberlo había ascendido al nivel 18 en un corto periodo de tiempo. Debido a este aumento de nivel, Zubat había aprendido automáticamente Rayo Confuso. Al sentir el aumento de poder al subir de nivel, Zubat se había aficionado a luchar contra otros Pokémon. Ahora, al ver que un oponente lo desafiaba, estaba más que feliz de hacerlo. Siguiendo la orden de Sato, Zubat desató Gust sin dudarlo. Un torbellino blanco, que giraba en sentido contrario a las agujas del reloj, apareció y atrapó con éxito el ataque ácido de Gloom, arrastrándolo hacia los vientos arremolinados. Mientras Gloom entraba en pánico, Zubat dirigió el ácido cargado de viento hacia ella. A pesar de su intento de esquivarlo, la lenta velocidad de movimiento de Gloom y las poderosas ráfagas le impidieron escapar. Ella también quedó atrapada en el torbellino blanco. Debido a la ventaja de tipo, la ráfaga de tipo volador de Zubat causó un daño masivo al cuerpo de tipo planta de Gloom. Las cuchillas de viento invisibles dentro del torbellino la cortaron repetidamente y, con su propio ácido corrosivo mezclado, su cuerpo mostró signos de quemaduras por ácido. Después de varios segundos, Gloom, maltrecha, se desplomó en el suelo. Luchó por levantarse, pero una Pokéball la golpeó rápidamente, derribándola nuevamente. La Pokéball abierta absorbió a Gloom, sellándola en su interior. Tan pronto como Gloom fue absorbido por la gran bola que Sato lanzó, un zumbido, BZZZ-BZZZ, se escuchó desde cerca. Claramente, la conmoción había alertado a los Beedrill que patrullaban cerca. TCH, nunca se dan por vencidos, ¿verdad? Zubat, demostrémosles de qué estamos hechos. Usa el ataque de alas para derribar a uno rápidamente, luego acaba con el resto rápidamente, ordenó Sato cuando notó que se acercaban 3 Beedrill, actuando como vanguardia. Al oír la orden, Zubat agitó sus alas con fuerza y se lanzó hacia el furioso Beedrill. A medida que aceleraba, sus alas se envolvieron en energía de tipo volador. Después de una semana de entrenamiento y su reciente aumento de nivel, la velocidad de vuelo de Zubat había mejorado significativamente. En un instante, apareció detrás del Beedrill en el extremo izquierdo, lo tomó por sorpresa y le asestó un poderoso golpe en la espalda con sus alas. Con un agudo "oh tilde", el Beedrill golpeado por el ataque de alas de Zubat salió volando y se estrelló contra el suelo, demasiado herido para volver a volar. Los 2 Beedrill restantes, en lugar de retirarse, se enfurecieron aún más. Cargaron contra Zubat desde ambos lados, intentando abrumarlo con un ataque de pinza. Sin embargo, Zubat no tenía intención de dejarse atrapar. Rápidamente utilizó ráfaga, invocando 2 remolinos blancos más pequeños que atraparon a ambos Beedrill. Aprovechando el breve momento que le dieron los remolinos, Zubat disparó 2 bolas de sombra a cada uno de los Beedrill atrapados con gran fuerza. 3 segundos después, los torbellinos se disiparon y ambos Beedrill cayeron al suelo, derrotados e incapaces de luchar. En tan solo 10 segundos, Zubat había logrado derrotar a los 3 Beedrill. Al mismo tiempo, la Pokébola de alto grado que estaba en el suelo dejó de temblar y el botón rojo en su centro se atenuó con un din tilde, lo que indicaba que habían capturado a Gloom con éxito. Al ver a Gloom capturado, Sato inmediatamente agarró la Pokéball y abandonó rápidamente el área con Zubat a su lado.
Poco después de que Sato se marchara, un enjambre de al menos una docena de Beedrill llegó al lugar. Al ver a sus camaradas heridos en el suelo, sus ojos compuestos se tornaron rojos como la sangre por la furia. Bajo el mando de un Beedrill líder, el enjambre enfurecido se dispersó y buscó al culpable en la zona. Pronto, los arbustos cercanos estallaron en un caos mientras muchos Pokémon salvajes más débiles huían aterrorizados. Los furiosos Beedrill, incapaces de encontrar al responsable, comenzaron a atacar indiscriminadamente a cualquier criatura viviente que encontraron. Mientras tanto, Sato, el responsable del disturbio, se escondía en el denso follaje de un árbol cercano. Utilizando las hojas gruesas como cobertura y la savia del árbol que se había untado para ocultar su olor, logró evitar una vez más la búsqueda de los Beedrill. HMPH, una vez que entiendes su comportamiento, es fácil evitarlos, pensó Sato, mientras esperaba que Zubat le indicara que los Beedrill se habían ido. Cuando Zubat confirmó que no había moros en la costa, Sato bajó del árbol. Sin perder tiempo, Sato presionó el botón de la gran bola, liberando a Gloom. Tan pronto como la bola se abrió, un hedor repugnante se extendió por el área. Al instante, un sonido crujiente se escuchó desde los arbustos circundantes mientras los Pokémon y criaturas salvajes cercanas huían, incapaces de tolerar el olor abrumador. Gloom, recién liberada de la Pokébola, observó la escena con una mezcla de ira y tristeza. Cuando los Pokémon y las criaturas salvajes se marcharon, Gloom bajó la cabeza y la enterró profundamente en la hierba, luciendo abatida. Vamos, Gloom. Zubat y yo seguimos aquí, ¿no? Este olor no es nada. Ahora eres uno de mis Pokémon, parte de nuestro equipo. A partir de ahora, trabajemos juntos, dijo Sato, sonriendo mientras él y Zubat se acercaban a Gloom, que estaba escondido. Aunque Zubat no se libró del hedor, escuchar las palabras de su entrenador lo animó a soportarlo. Agitó sus alas y le cantó a Gloom, dándole la bienvenida al equipo. Al oír las palabras de Sato y Zubat, Gloom, que había estado enfurruñada entre los arbustos, se animó. Lentamente, emergió y miró tímidamente a Sato y Zubat. Desde que evolucionó de Oddish a Gloom, los Pokémon y animales cercanos comenzaron a evitarla. La razón era simple. Debido a su habilidad de hedor, era varias veces más penetrante que otros Glooms. Incluso sus viejos amigos no podían tolerar el olor abrumador que emitía y comenzaron a evitarla. Por eso, pasó rápidamente de ser la alegre Oddish a ser una Gloom solitaria y cohibida. Sato y Zubat fueron las primeras criaturas desde su evolución que le dijeron que querían ser sus amigos, y eso la conmovió profundamente. No te preocupes, Gloom. Ahora somos compañeros. No me molesta en absoluto tu olor. Toma esto como un regalo, dijo Sato con una sonrisa genuina, entregándole a Gloom un Pokéblock. Para ser honesto, Sato inicialmente tuvo problemas con el olor desagradable que emitía Gloom, pero después de ver la tristeza en su rostro, causada por ser rechazada por otros Pokémon y criaturas, decidió soportarlo. Se dio cuenta de que esta era una oportunidad perfecta para vincularse con la recién capturada Gloom. Al escuchar las palabras tranquilizadoras de Sato y ver su sonrisa sincera, Gloom finalmente creyó que Sato realmente quería ser su amigo. Una sonrisa se dibujó en su rostro y aceptó con entusiasmo el Pokéblock de olor dulce de su mano. De Gloom devoró el Pokéblock de un bocado, con los ojos muy abiertos de alegría. Emitió un sonido de puro disfrute, claramente saboreando el regalo. Después de unos 10 segundos, Gloom salió de su estado de felicidad. Notó que no solo había recuperado su energía, sino que muchas de las heridas que Zubat le había infligido anteriormente se habían curado significativamente. Parece que te gusta mi regalo. Espero trabajar contigo, Gloom, dijo Sato mientras Gloom se recuperaba, extendiendo su mano derecha hacia ella. De alguna manera, tanto Sato como Zubat habían comenzado a adaptarse al fuerte olor. Si bien todavía era incómodo, no era tan insoportable como lo había sido al principio. Gloom asintió agradecida y extendió sus dos brazos azules parecidos a plantas para agarrar con fuerza la mano de Sato. Tenía una sonrisa pura e inocente en su rostro. Tal vez por su emoción, el capullo de Gloom se abrió más y despertó un hedor aún más fuerte. Sato, que era el que estaba más cerca, recibió toda la fuerza del olor, lo que hizo que Zubat se retirara a la seguridad de la rama de un árbol cercano. Muy bien, Gloom. Bienvenida al equipo. Ahora, sigue mis órdenes y ve hacia la luz del sol para usar la síntesis. Tienes que curar esas heridas rápidamente, dijo Sato, reuniendo una vez más su fuerza de voluntad para soportar el olor.
Le dio unas palmaditas a Gloom en la pequeña planta azul antes de darle instrucciones. Conmovida por el hecho de que Sato estuviera dispuesta a tolerar su horrible olor y aún así aceptarla, el cariño de Gloom por él creció instantáneamente. Obedientemente, caminó hacia un trozo de luz solar que se filtraba a través de las hojas y comenzó a usar la síntesis para curar sus heridas. Tan pronto como Gloom se alejó, el hedor que rodeaba a Sato disminuyó significativamente, lo que lo hizo sentir mucho más liviano. Al mismo tiempo, ganó un poco de confianza para sobrevivir a la próxima prueba de 2 semanas en el Bosque Verde. Para alguien tan relativamente débil como él en ese momento, la habilidad de Gloom, Hedor, aumentaría enormemente sus posibilidades de sobrevivir en el bosque. Comparado con su vida, un poco de mal olor no era nada en absoluto. Tan pronto como la luz del sol golpeó a Gloom, ella inmediatamente comenzó a usar síntesis. Su flor y hojas emitieron un suave resplandor blanco, seguido de una suave luz verde que envolvió todo su cuerpo. Bajo el resplandor de esta luz verde, las heridas de Gloom comenzaron a sanar a una velocidad visible. Su síntesis duró unos 30 segundos y, al final, sus heridas estaban completamente curadas y su energía había recuperado su estado óptimo. Los Pokémon de tipo planta tienen una capacidad de recuperación increíble. Si Zubat hubiera recibido ese tipo de daño, habría necesitado horas de objetos curativos y descanso para recuperarse, pensó Sato, algo asombrado mientras observaba la rápida recuperación de Gloom bajo la luz del sol. Para entonces, Sato ya se había puesto una máscara de gas. Era parte de su equipo de campo, originalmente pensada para protegerse de los gases tóxicos del bosque, pero ahora estaba resultando útil contra el hedor de Gloom. Antes, Sato no había usado la máscara porque quería establecer una relación con Gloom. Ahora que se había ganado su confianza, ya no necesitaba soportar el hedor. Con la máscara de gas filtrando el aire, ya no sentía la incomodidad que sentía antes. Por supuesto, Sato no tenía ningún prejuicio contra Gloom. Trataba a todos los Pokémon que capturaba por igual. Pero bajo la influencia de su abrumador olor, le resultaba difícil mantener la concentración. Para seguir avanzando por el peligroso bosque, tenía que tomar precauciones. Una vez que sus heridas se curaron, Gloom regresó al lado de Sato. Se dio cuenta de la máscara en su rostro, pero no pareció entender qué era y no le dio mucha importancia. Sabiendo que Sato y Zubat ahora eran sus compañeros, comenzó a cerrar su flor, haciendo todo lo posible por contener el hedor que emitía. Tras haber vivido una vida solitaria durante tanto tiempo, Gloom había desarrollado un corazón resistente y sensible. Sabía lo raro que era encontrar compañeros que la aceptaran, por lo que estaba decidida a valorarlos. Quería hacer todo lo posible para no causarles problemas innecesarios. Aunque todavía emitía un olor, no era tan fuerte como antes. Ya no era lo suficientemente fuerte como para noquear a las criaturas cercanas. Al notar que el hedor había disminuido, Zubat regresó al lado de Sato, y Sato rápidamente se quitó la máscara de gas y la guardó en su reloj del equipo Rocket. En los próximos días, sabía que tendría que acostumbrarse al olor de Gloom. Sigamos adelante, Gloom, dijo Sato con una sonrisa de Gloom, que se esforzaba por suprimir su olor. Le hizo un gesto a Zubat para que liderara el camino, en dirección a la fuente de agua. Milímetros Gloom asintió felizmente, siguiendo de cerca a Sato. A partir de ahora, ya no tendría que vivir sola. Iría a donde fueran sus compañeros. Gracias a la habilidad de Gloom, su viaje transcurrió sin problemas, sin ningún Pokémon salvaje que los obstaculizara. Incluso los Pedril que patrullaban la zona hicieron la vista gorda, ignorándolos debido al fuerte olor que los rodeaba. Después de media hora de caminata, Sato y su equipo finalmente llegaron a la fuente de agua. Atravesaron el bosque y llegaron a las orillas de un río de caudal rápido. La orilla del río estaba cubierta de guijarros y el sonido del agua corriendo resonaba en sus oídos. Una brisa trajo la niebla del río hacia ellos y, en poco tiempo, la ropa de Sato estaba mojada mientras recogía agua del río. Después de llenar varias botellas grandes con agua del río, Sato se alejó rápidamente de la orilla y comenzó a preparar el almuerzo en un claro cerca del bosque, a la sombra de grandes árboles. Mientras caminaban y se detenían en el camino, ya era mediodía. Tanto Sato como Zubat estaban extremadamente hambrientos a esta altura, y el joven Nidoran dentro de la Pokébola probablemente sentía lo mismo. Sal, Nidoran, dijo Sato, liberando a Nidoran de la Pokébola después de que Gloom esparciera su líquido maloliente alrededor del área para marcar su territorio, y Zubat usar a la ecolocalización para confirmar su seguridad. Después de 2 días de cuidados minuciosos, el joven Nidoran había crecido bastante.
Lo que antes era una criatura diminuta que cabía en la palma de la mano de Sato, ahora había crecido hasta alcanzar unas 15 veces ese tamaño. Tan pronto como Nidoran emergió, se lanzó directamente a los brazos de Sato, con los ojos llenos de lágrimas, una clara señal de que estaba a punto de hacer un berrinche. Sato, que había estado cuidando a Nidoran durante los últimos 2 días, reconoció las señales de inmediato. Con una mano experta, sacó un Pokéblock de energía y lo metió en la boca abierta de Nidoran justo a tiempo. Satisfecho con el delicioso manjar, el humor de Nidoran cambió instantáneamente. Felizmente, acarició con su cabecita el pecho de Sato, demostrándole su afecto. «Déjame presentarte a un nuevo compañero», dijo Sato después de un breve momento de abrazos. Levantó a Nidoran de sus brazos y se volvió hacia Gloom. «Este es Gloom, tu nuevo compañero de equipo. Asegúrate de llevarte bien. Y Gloom, este es Nidoran. Todavía es un niño, así que espero que lo cuides». Nidoran, un Pokémon aún joven e inocente, estaba emocionado por conocer a una nueva amiga. No le prestó atención al hedor persistente de Gloom y se acercó a ella con entusiasmo, saludándola. Gloom, igualmente complacida de tener otra compañera que la aceptara, estaba muy contenta. Hizo todo lo posible por suprimir su olor e incluso ofreció un poco del dulce néctar que había guardado como regalo para Nidoran. Al poco tiempo, los dos Pokémon se llevaban bien y jugaban alegremente. Gloom, con su naturaleza gentil, desempeñó el papel de hermana mayor cariñosa, mimando a Nidoran mientras jugaban juntos. Zubat, por su parte, se mantuvo tranquilo y sereno como siempre. No participó en el juego, sino que permaneció encaramado boca abajo en la rama de un árbol, siguiendo diligentemente las órdenes de Sato y utilizando su ecolocalización para vigilar atentamente lo que sucedía a su alrededor. Unos minutos después, Sato había terminado de preparar el almuerzo para sus Pokémon. La comida de Zubat consistía en sangre rica, la de Nidoran era una botella de leche de Miltank y comida premium para Pokémon de tipo veneno, y la de Gloom era un cuenco de agua fresca junto con un poco de barro de río rico en nutrientes. Cabe mencionar que para evitar atraer a Pokémon fuertes y carnívoros debido al olor de la sangre, Sato había tomado precauciones adicionales con la comida de Zubat. Había perforado un pequeño orificio en la tapa de la botella que contenía la sangre e insertado una pajita que encajaba perfectamente en el orificio. De esta manera, Zubat podría disfrutar de su comida sin que el olor a sangre se filtrara en el aire. En cuanto a la comida de Gloom, Sato inicialmente había pensado en darle la misma comida de tipo veneno de alta calidad que le encantaba a Nidoran, pero Gloom parecía preferir el agua, la luz del sol y la tierra. Entonces, Sato no tuvo más opción que proporcionarle agua fresca y rico barro de la ribera del río. Cuando Gloom comía, se comportaba como un Pokémon planta típico. Enterraba sus raíces en la tierra y absorbía el agua y los nutrientes del suelo, mientras que también utilizaba la luz solar para la fotosíntesis con la que producir materia orgánica y satisfacer sus necesidades nutricionales. Sato pensó que, como Gloom era un Pokémon de tipo planta y todo su cuerpo era de origen vegetal, su estructura biológica seguramente sería diferente a la de otros Pokémon de carne y hueso. Mientras pensaba en cómo cuidarla en el futuro, se dio cuenta de que un suelo fértil y un fertilizante de primera calidad serían esenciales para su crecimiento. Mientras los tres Pokémon disfrutaban alegremente de sus comidas, Sato recogió algunas ramas y hojas secas de los arbustos cercanos. Con las piedras lisas que había recogido antes, montó una estufa improvisada. Luego, desde su reloj del equipo Rocket, sacó una olla grande de hierro. La llenó con agua del río y, usando su encendedor, encendió un fuego para hervir el agua. Sato era muy consciente de la higiene de los alimentos. Mientras que Gloom, al ser un Pokémon de tipo planta, probablemente podría beber directamente del río, él, Zubat y el joven Nidoran no podían. Enfermarse por beber agua contaminada en medio de la nada podía ser extremadamente peligroso, por lo que hervir el agua era esencial antes de poder beberla. Mientras el agua hervía, Sato sacó su propia comida. Una especie de galleta prensada hecha con granos integrales. Aunque eran bastante nutritivas y saciantes, estas galletas no eran las más sabrosas. Además, te daban muchísima sed, así que después de terminar una, Sato tuvo que engullir grandes cantidades de agua hervida. El almuerzo no le llevó mucho tiempo a Sato. En apenas unos minutos, terminó su comida y, después de unos cuantos tragos de agua, sacó el mapa de prueba y su computadora portátil. Sato comenzó a contrastar el mapa proporcionado para la prueba con sus propios recuerdos y utilizó un software de dibujo básico para crear un mapa más detallado.
Su mapa personalizado era más preciso que el proporcionado, y anotaba la distribución de los Pokémon a lo largo de su camino. Hasta el momento, su mapa constaba de 3 partes. La primera era la zona herbosa donde habían empezado, habitada por muchos Rattata y dominada por un poderoso Arbok. La segunda parte era el bosque, aunque hasta ahora solo había explorado una pequeña sección. Según sus observaciones, esta parte del bosque parecía ser territorio de los Beedrill, aunque probablemente era solo el límite de su dominio. A juzgar por las marcas de garras en los árboles entre la pradera y el bosque, y por cómo los Arbok habían decidido dejar de perseguirlos, Sato sospechó que un poderoso Ursaring gobernaba el bosque. El enjambre de Beedrill incluso podría estar bajo la protección de este Ursaring. La tercera parte era el río cerca del cual se encontraban. Según el mapa proporcionado por la misión, este río albergaba Pokémon extremadamente peligrosos, indicados por la calavera roja que lo marcaba como una amenaza de alto nivel. En esta prueba, Sato no solo tuvo que sobrevivir durante 2 semanas, sino también encontrar objetos de misión dispersos en el mapa. El objeto más cercano a él estaba en algún lugar de este bosque. ¿Cómo podría ser este objeto de la misión? Encontrarlo en este enorme bosque va a ser difícil, Sato suspiró, sintiéndose un poco impotente mientras estudiaba el mapa, donde había 3 marcadores triangulares verdes colocados en el bosque. Sato era muy consciente de su fuerza actual. Zubat era de nivel 18, el recién capturado Gloom era de nivel 22 y el aún joven Nidoran era de nivel 1. Eso significaba que solo tenía 2 Pokémon capaces de luchar. A pesar de su pequeña área de exploración, ya se había encontrado con un enjambre de Beedrill casi imbatible. Si quería explorar el bosque a fondo, necesitaría fortalecer rápidamente su equipo. La forma más rápida de lograrlo sería capturar Pokémon más poderosos. Sin embargo, Sato sabía que, como entrenador novato y con sus recursos actuales, simplemente ocuparse de los 3 Pokémon que ya tenía estaba poniendo a prueba sus límites, especialmente porque se estaba quedando sin puntos. Afortunadamente, Gloom no requería de muchos recursos para cuidarlo, por lo que había lugar para un Pokémon más en su equipo. Pero atrapar a un Pokémon fuerte no era una tarea fácil. Incluso si lograba atrapar uno, a menos que lo derrotara de manera justa en la batalla, cualquier Pokémon poderoso capturado mediante tácticas deshonestas no lo respetaría. Ganarse su confianza y lograr que obedecieran órdenes sería casi imposible. Además, Sato había elegido seguir el camino de entrenador de élite. No le interesaban los Pokémon con un potencial mediocre y nunca capturaría a uno que no cumpliera con sus estándares. De hecho, si Gloom no hubiera poseído la rara habilidad oculta Stench, que estaba demostrando ser increíblemente útil, y el movimiento poco común Secret Power, Sato no habría considerado capturarla. Su desarrollo físico era demasiado pobre. En comparación con otros Glooms, era de tamaño pequeño e inicialmente le había dado a Sato la impresión de que le faltaba potencial. Después de comprender que el pequeño tamaño de Gloom probablemente se debía a sus problemas de autoestima causados por su habilidad de Dor, Sato sintió mucha más simpatía. Claramente, se había estado aislando durante mucho tiempo, lo que afectó su crecimiento, pero no tenía nada que ver con su verdadero potencial. Como fanático devoto de Pokémon, Sato tenía su propio conjunto de principios y estándares. Admiraba mucho la actitud sincera de Ash hacia sus Pokémon, tratándolos a todos por igual con cuidado y respeto. Por otro lado, detestaba profundamente el comportamiento de Paul, quien capturaba Pokémon solo para liberarlos si no cumplían con sus estándares. En opinión de Sato, un entrenador debe asumir la responsabilidad total de sus Pokémon. Los Pokémon son compañeros y, una vez capturados, es deber del entrenador cuidarlos y trabajar duro para entrenarlos para que sean compañeros fuertes. Al mismo tiempo, dado que son compañeros, los entrenadores deben respetar las decisiones de sus Pokémon. Si un Pokémon decide irse, el entrenador debe despedirse de él con sinceridad y dejarlo ir. El objetivo de la misión puede esperar por ahora. Lo más importante es establecer un punto de apoyo en el bosque verde y centrarse en fortalecer a Zubat, Gloom y Nidoran tanto como sea posible, pensó Sato después de pensarlo detenidamente. Luego cerró su computadora portátil y comenzó a verter el agua recién hervida en un gran termo de acero. Sato había ideado un plan eficaz para subir de nivel a sus Pokémon. Cerca de allí, había un enjambre de Beedrill que los había atacado repetidamente sin provocación, lo que a Sato le resultó bastante molesto. Decidió que durante los próximos días, usaría este enjambre de Beedrill como una piedra de afilar para entrenar a sus Pokémon mientras también exploraba el bosque a fondo.
Después de todo, para encontrar el objeto de la misión, eventualmente tendría que buscar en todo el bosque, lo que inevitablemente conduciría a batallas con algunos de los poderosos Pokémon que controlaban el área. Otro factor clave a tener en cuenta fue que a Nidoran le quedaban menos de 5 días para llegar al final de su fase juvenil. Sato quería aprovechar esta prueba de supervivencia como una oportunidad para entrenar adecuadamente a su futuro Pokémon estrella. La habilidad de Nidoran es Hustle, que conservará al evolucionar a Nidorino, pero cambiará a Sheer-Force una vez que se convierta en Nidoking. Por esta razón, Sato necesitaba aumentar rápidamente la fuerza de Nidoran para que pudiera evolucionar lo antes posible. Desde su estancia en el Bosque Verde, Sato se había dado cuenta de que los Pokémon no podían depender únicamente del entrenamiento. La verdadera fuerza provenía de luchar contra otros Pokémon. Zubat era un gran ejemplo de ello. Tras una semana de entrenamiento intensivo en la base, su nivel solo había aumentado de 12 a 15. Sin embargo, después de unas cuantas batallas reales, el nivel de Zubat había subido a 18. Por supuesto, esto se debía en parte a que los Pokémon con los que se encontraban ahora eran mucho más fuertes. Una vez que el nivel de Zubat alcanzara el nivel promedio de los Pokémon circundantes, sería más difícil seguir subiendo de nivel simplemente luchando contra oponentes más débiles. En ese punto, Sato necesitaría encontrar Pokémon igualmente fuertes para desafiar. Además, cualquier movimiento nuevo que aprendiera al subir de nivel requeriría tiempo para dominarlo. Los movimientos más confiables de Zubat en ese momento eran Super Sonic, Gust y Shadow Ball. Depender solo de estos movimientos para lidiar con cualquier enemigo futuro que pudiera encontrar no era realista. Si bien Zubat aún podía manejar Pokémon de tipo bicho como Beedrill, si se encontraba con un oponente más fuerte como Arbok, que tenía una ventaja de nivel natural, Zubat tendría dificultades para asegurar una victoria. Por lo tanto, tanto el entrenamiento como las batallas eran igualmente importantes. El primero era la base de las segundas, y descuidarlo podía traer graves consecuencias en la batalla, incluso arriesgando la vida del Pokémon por falta de fundamentos sólidos. Suceden cosas impredecibles. Justo cuando Sato había llenado 2/3 de la olla con agua hirviendo, el cielo se oscureció de repente. En el cielo cercano, una nube oscura se expandía rápidamente. Al mismo tiempo, el río cercano mostraba signos de actividad inusual y se volvía mucho más turbulento. Las olas que se estrellaban contra la orilla casi alcanzaban el borde del bosque. Gloom, sensible a los cambios climáticos, corrió inmediatamente al lado de Sato y señaló las nubes oscuras que se acumulaban rápidamente en el cielo, tratando de decirle que la lluvia era inminente. Ya veo. Necesitamos encontrar un lugar donde resguardarnos de la lluvia. Vuelve, Nidoran, dijo Sato, asintiendo con la cabeza hacia Gloom, que había venido a advertirle. Luego usó una Pokébola para llamar a Nidoran, que estaba temblando en sus brazos. El repentino cambio de clima hizo que Sato creyera que se estaba librando una batalla entre poderosos Pokémon de tipo agua en las cercanías. Solo unos Pokémon de tipo agua excepcionalmente fuertes podían crear un diluvio a gran escala con tanta rapidez. Como Gloom conocía el movimiento poder secreto, que podía crear bases secretas en árboles, hierba y cuevas, Sato aprovechó esto y rápidamente se acercó a un árbol cercano. El árbol era tan grande que se necesitarían 5 o 6 personas para rodearlo. Su diámetro era de unos 5 o 6 metros. Gracias a la misteriosa fuerza protectora dentro del bosque verde, permaneció intacto por la destrucción humana, y la mayor parte del bosque permaneció en su estado original, intacto. Por favor, Gloom, usa el poder secreto en este árbol, solicitó Sato, una vez que subió a una rama gruesa del gran árbol. Siguiendo la orden de Sato, Gloom colocó inmediatamente sus pequeñas manos azules sobre el tronco del árbol. Una luz blanca comenzó a irradiar desde su cuerpo. Al segundo siguiente, un suave crujido resonó dentro del árbol. Este sonido se prolongó durante unos 10 segundos antes de desvanecerse, y la luz blanca en las manos de Gloom también se atenuó. Una vez que el resplandor se había desvanecido por completo, Gloom fácilmente despegó un trozo de corteza ovalada del tronco. Después de quitar la corteza, una gran cantidad de virutas de madera con apariencia de espuma se derramaron desde el interior. Después de unos 10 segundos de limpieza, apareció un espacio hueco de unos 5 o 6 metros cuadrados frente a Sato. Gloom había creado el hueco del árbol con mucho cuidado, dejando intacta la corteza exterior y limpiando solo el interior del tronco. Como resultado, no había necesidad de preocuparse de que el árbol perdiera el soporte estructural y se cayera. Un poder asombroso. Bien hecho, Gloom. Te mereces un buen descanso.
Vuelve a tu Pokébola, elogió Sato a Gloom y luego la llamó a la Pokébola. Luego, él y Zubat entraron en el hueco del árbol y volvieron a colocar la pieza de corteza ovalada en su lugar sin problemas. Para mantener el flujo de aire, Sato utilizó un cuchillo de caza para crear varios pequeños agujeros de ventilación en el tronco todavía grueso, al que finalmente le dio forma de una pequeña ventana. Con una puerta, la corteza ovalada, una ventana y espacio, nació una pequeña casa en el árbol. Como el árbol estaba cerca del río y la casa del árbol de Sato estaba lo suficientemente alta, podía ver el río y sus orillas a través de la pequeña ventana. En ese momento, afuera comenzó a soplar un fuerte viento y el susurro de las hojas era muy fuerte. Un minuto después, la lluvia, que caía a lo lejos, finalmente los alcanzó. Inmediatamente comenzó a caer un aguacero torrencial desde las nubes oscuras que se encontraban arriba. Mientras la lluvia caía con fuerza del cielo, el nivel del agua del río subió rápidamente y el caudal se hizo aún más rápido. Pronto, las riberas del río, cubiertas de guijarros, quedaron sumergidas por la crecida y las aguas de la inundación comenzaron a arrastrarse hacia el borde del bosque. Debido a la repentina lluvia, muchos peces y Pokémon de tipo agua que vivían en el río comenzaron a salir a la superficie por falta de oxígeno. Desde el interior de la casa del árbol, Sato podía ver claramente la situación del río gracias a la cámara infrarroja de su portátil, que mostraba la imagen en la pantalla. Magikarp, Golden, Poliwag, Poliwhirl, Seaking, Kingler, Wooper, Quaxly y muchos otros Pokémon de tipo agua comunes de la región de Kanto aparecieron frente a Sato, lo que le abrió los ojos a la variedad. Sin embargo, un Pokémon que apareció de repente en la imagen llamó la atención de Sato. ¡Qué descubrimiento tan inesperado! Hay un Squirtle salvaje viviendo en este río, espera, ¿eso es, un Mudkip? Aquí también hay Mudkip salvajes. El corazón de Sato se llenó de alegría cuando vio al Squirtle en la imagen fija en la pantalla de su computadora portátil, pero se sorprendió por completo cuando vio al Mudkip. Squirtle es uno de los Pokémon iniciales de la región de Kanto, por lo que a Sato no le sorprendió verlo en el río del Bosque Verde. Pero Mudkip, un Pokémon inicial de la región de Hoenn, separada de Kanto por un océano, fue un descubrimiento sorprendente. Lamentablemente, el Mudkip parecía ser increíblemente raro en este río. Sato solo lo había visto aparecer una vez en la pantalla de su computadora portátil, mientras que el Squirtle había aparecido no menos de una docena de veces, lo que indicaba que había bastantes Squirtle viviendo en el río. El diluvio torrencial había durado más de una hora, pero las nubes oscuras que se alzaban sobre ellos no mostraban señales de dispersarse. El cielo seguía siendo amenazadoramente negro y empezaron a retumbar truenos intermitentes. Al observar las duras condiciones del exterior a través de su computadora portátil, la expresión de Sato se tornó seria. Sabía que sin el poder secreto de Gloom para ayudarlo a crear este refugio temporal contra la lluvia, podría haber quedado empapado hasta los huesos y correr un gran peligro. Con la lluvia, el poder de combate de Zubat se vio gravemente debilitado. Si Sato se topaba con algún Pokémon malicioso de tipo planta o agua durante ese tiempo, las consecuencias podrían ser nefastas. ¡Bum! Se escuchó un fuerte trueno que iluminó momentáneamente todo el paisaje. En ese momento, las pupilas de Sato se encogieron mientras miraba la pantalla de la computadora portátil. Un Gyarados furioso y un Poliwrath, con todo su cuerpo cubierto por una corriente fluida, habían aparecido en la pantalla de Sato. Los dos poderosos Pokémon se habían abierto paso río abajo hasta llegar a esa zona. Por lo que parecía, el enorme Gyarados estaba siendo dominado por el pequeño Poliwrath. Bajo la lluvia, la velocidad del Poliwrath era increíble. Podía caminar y acelerar sobre la superficie del río turbulento como si fuera terreno llano. Cada golpe de sus puños de hierro, tan grandes como sacos de arena, hacía que el Gyarados volara a una corta distancia, lo que le hacía rugir de dolor y furia. El enfurecido Gyarados había perdido casi por completo la cabeza. Sus enloquecidos ojos rojos brillaban como sangre mientras disparaba continuamente hiperrayos e hidrobombas por la boca. Sin embargo, debido a la agilidad de Poliwrath, estos ataques fallaron por completo y, en cambio, causaron estragos en el entorno circundante. Durante un rato, los Pokémon salvajes de la zona, ya fuera que estuvieran resguardándose de la lluvia o simplemente moviéndose, temblaban en el lugar o huían en pánico en la dirección opuesta, sin atreverse a interrumpir la feroz batalla. Solo unos pocos Pokémon poderosos se atrevieron a observar desde la orilla del río, incluido un enorme Ursaring de unos 4 o 5 metros de altura, con el cuerpo cubierto de cicatrices, no muy lejos de Sato.
Esto es increíble, una batalla de tan alto nivel, murmuró Sato, su rostro mostraba una pizca de anhelo mientras observaba la intensa pelea en la pantalla. La batalla entre los dos poderosos Pokémon de tipo agua fue tan feroz como espectacular. El único pesar que tuvo Sato fue no haber podido presenciar toda la batalla, ya que Poliwrath estaba luchando mientras se retiraba, aparentemente guiando intencionalmente al enfurecido Gyarados río abajo. Como resultado, los dos poderosos Pokémon de tipo agua no permanecieron mucho tiempo en la sección del río que Sato podía observar con su computadora portátil y pronto desaparecieron de la pantalla. Sin embargo, Sato había grabado todo lo que podía ver de la batalla sin perderse ningún detalle. Creía que, analizando y comprendiendo las imágenes de la batalla, aprendería mucho. A medida que los dos poderosos Pokémon de tipo agua se alejaban poco a poco, las nubes oscuras que se extendían sobre ellos también comenzaron a disiparse. Unos 20 minutos después, el aguacero torrencial amainó y el río crecido comenzó a volver a su estado normal a medida que el agua de lluvia dejaba de fluir. Una vez que dejó de llover, Sato guardó su computadora portátil en su reloj del equipo Rocket y abrió la puerta de la casa del árbol. Con la ayuda de Zubat, bajó con cuidado por el tronco del árbol, que ahora estaba algo resbaladizo, hasta el suelo. La lluvia acababa de parar, por lo que el suelo del bosque todavía estaba empapado. Ya fuera la hierba, las flores silvestres o los árboles, todo estaba cubierto de innumerables gotas de agua. Ahora que el sol aparecía entre las nubes, todo el bosque brillaba como un paisaje de joyas. Sato caminaba rápidamente por el bosque, sus pasos rápidos creaban un sonido de chapoteo de Dada mientras se apresuraba hacia la orilla del río. En ese momento, las numerosas piedras de la orilla del río todavía estaban parcialmente sumergidas bajo una fina capa de agua. Había una razón por la que Sato se apresuró a ir a la orilla del río justo después de que dejó de llover. Quería probar suerte y ver si podía encontrar un Pokémon de tipo agua decente que hubiera quedado atrapado en la orilla. Desde el vídeo que se mostraba en la pantalla de su computadora portátil, Sato había visto claramente muchos Pokémon de tipo agua que fueron tomados por sorpresa y heridos, siendo arrojados a la orilla del río. Por supuesto, la mayoría de estos desafortunados Pokémon de tipo agua fueron víctimas del enfurecido Gyarados, que había descargado su ira sobre ellos. Estos Pokémon heridos ahora eran presa fácil para Sato. Efectivamente, tan pronto como Sato llegó a la orilla del río, vio a varios Pokémon de tipo agua que yacían heridos en la orilla de Guijarros. Demasiado heridos para regresar al río, se quedaron varados. Sin embargo, Sato se sintió un poco decepcionado al descubrir que todos estos desafortunados Pokémon de tipo agua eran especies comunes de Kanto. Magikarp era, con diferencia, el más numeroso, ya que representaba la mitad de ellos. Luego estaban Golden, Poliwag y Kingler. En cuanto a los Skirtle y Mudkip que Sato esperaba encontrar, no había ni rastro de ellos. Sal, Gloom. Tú y Zubat se quedan a mi lado, dijo Sato, soltando inmediatamente a Gloom. Con Gloom y Zubat a su lado, se dirigió a la orilla del río. Al ver la situación de los heridos a lo largo de la orilla del río, Sato se emocionó en secreto. Sin embargo, para ser cauteloso, liberó a Gloom para que hiciera guardia, dada su ventaja de tipo planta. Usando la función de detección del sistema, Sato escaneó cuidadosamente a los Pokémon de tipo agua en la orilla del río. Desafortunadamente, ninguno de ellos tenía una fuerza o potencial impresionante. El mejor entre ellos era un Golden con un movimiento de huevo poco común, pero era demasiado pequeño. Sato necesitaba un Pokémon de tipo agua que pudiera ayudarlo a cruzar el río, y un Pokémon tan pequeño simplemente no lo ayudaría. Sin embargo, la decepción de Sato no duró mucho. Rápidamente la dejó pasar. Después de todo, era raro encontrar un Pokémon con un potencial excelente. Ya había tenido la suerte de obtener dos Pokémon con habilidades ocultas. Parece que después de encontrarme con Gloom como una agradable sorpresa, mi suerte se acabó por hoy, bromeó Sato para sí mismo. No obstante, devolvió con cuidado a los Pokémon de tipo agua heridos que no pudieron regresar al río por sí solos. Aunque no encontró ningún Pokémon valioso de tipo agua, Sato no podía dejarlos abandonados. Si no los devolvía pronto al río, una vez que la delgada capa de agua de la orilla retrocediera y el sol abrasador del mediodía se apoderara de ellos, morirían de deshidratación. Al principio, los Pokémon salvajes de tipo agua miraron a Sato, el extraño, con cautela. Sin embargo, después de verlo devolver un pequeño Magikarp al río, se dieron cuenta de que Sato no era una amenaza. Esperaron pacientemente a que los ayudara a regresar al río sin luchar.
Muchos de los Pokémon de tipo agua, una vez regresados al río, salieron a la superficie para mostrar su gratitud a Sato antes de hundirse nuevamente en el agua. Por una vez, inesperadamente, he desempeñado el papel de un buen tipo. Bueno, supongo que lo consideraré como una forma de ganar algo de buen karma, pensó Sato, sintiéndose bastante complacido cuando algunos de los Pokémon expresaron su agradecimiento. Sin embargo, el viaje de buen chico de Sato no duró mucho, ya que rápidamente fue asustado por varios hombres musculosos increíblemente fuertes. Justo cuando Sato estaba a punto de liberar a la docena restante de Pokémon de tipo agua de nuevo al río, Zubat, que estaba sentado en su hombro como vigía, de repente gritó, dándole una advertencia. Momentos después de la alerta de Zubat, un Ursaring de tamaño normal emergió rápidamente del bosque cercano, agarrando un Magikarp que Sato aún no había devuelto al agua. En solo unos pocos bocados, el Ursaring devoró toda la carne, dejando solo las espinas desnudas del pescado. Luego, para mayor aprensión de Sato, aparecieron 3 Ursaring más del bosque. 2 de ellas eran claramente madres, cada una con un adorable cachorro de oso. Pero fue el último Ursaring el que realmente hizo palidecer de miedo a Sato. Este era enorme, y superaba a los demás por al menos el doble de su tamaño. Cuando estaba de pie sobre sus patas traseras, medía casi 5 metros de alto, lo que hacía que Sato pareciera un enano en comparación. El aura aterradora de un depredador superior irradiaba del gigante Ursaring. Incluso una mirada casual de él hizo que Sato, Zubat y Glon sintieran un escalofrío repentino. Sus cuerpos temblaron instintivamente y el ritmo cardíaco de Sato se disparó. En el momento en que apareció este enorme oso ante él, Sato no perdió tiempo en utilizar la función de detección de su sistema para recopilar información sobre él. Lo que vio confirmó sus temores. Los datos sobre el Ursaring fueron los siguientes. Pokémon. Ursaring nivel 43. Tipo. Normal. Habilidad. Agallas. Género. Masculino. Movimientos conocidos. Empuje de brazo, codicia, rasguño, mirada lasciva, lamer, lágrimas falsas, golpes furiosos, puñetazo bajo, aroma dulce, jugar limpio, corte, cara aterradora, rugido, tutor, hiperrayo, tutor, protección, tutor, rompeladrillos, tutor, pisotón, tutor, puño fuego, tutor, puño hielo, tutor. Su tamaño era más del doble que el de sus pares y, con un nivel de 43, era un número que infundía miedo en el corazón de Sato. Especialmente después de ver la amplia gama de movimientos que dominaba el Ursaring, Sato no sintió ninguna necesidad de luchar. Sin dudarlo, Sato se dio la vuelta inmediatamente y corrió, llevándose consigo a Gloom y a Zubat, igualmente asustados. De hecho, además de los muchos Pokémon de tipo agua varados en la orilla del río que se estaba secando, también había numerosos peces comunes. Sato originalmente había planeado devolver todos los Pokémon de tipo agua al río y luego recolectar la comida fácil de obtener. Pero con un grupo tan aterrador de invitados no invitados llegando, no tuvo más opción que retirarse. Sato no necesitó pensarlo 2 veces para saber que esos Ursaring habían venido a por el festín fácil que tenían por delante. Si continuaba ayudando a los Pokémon de agua restantes, no haría más que provocar a esas formidables criaturas y, en ese momento, podría convertirse en su próximo bocado. Los Ursaring, que se encontraban festejando con satisfacción en la orilla del río, no se molestaron en impedir que Sato se marchara. Su agudo sentido del olfato les indicó que Sato estaba cubierto de un olor penetrante. Comparado con el dulce aroma a pescado de las comidas fáciles de atrapar que tenían ante ellos, Sato y sus compañeros eran como distracciones desagradables para sus apetitos. Al ver que esas distracciones poco apetitosas decidían irse por su cuenta, los Ursaring estaban más que felices de dejarlas ir, demasiado perezosos para perseguir algo que arruinaría su comida. Sin embargo, como líder de la manada de Ursaring, el enorme Ursaring cumplió con su deber. Vigiló de cerca a Sato y a sus Pokémon mientras escapaban. Entonces, justo cuando estaban a punto de desaparecer en el bosque, un destello escalofriante apareció en los ojos del líder Ursaring. Sin previo aviso, un enorme hiperrayo naranja salió disparado de sus fauces abiertas. El hiperrayo naranja casi no tenía tiempo de carga. Fue disparado directamente desde la boca del Ursaring, lo que demuestra lo bien que la criatura estaba practicando el movimiento. Su objetivo era claramente Sato y su Pokémon. Sato, que había estado concentrando la mayor parte de su atención en el Ursaring, reaccionó de inmediato cuando vio que el líder hacía un movimiento. Se lanzó hacia los arbustos a su izquierda y rodó por el suelo justo a tiempo para evitar el devastador ataque. El hiperrayo lanzado por el líder de Ursaring fue increíblemente poderoso.
El lugar donde Sato había estado momentos antes explotó en una explosión masiva. Varios árboles cercanos fueron destruidos y una enorme cicatriz se extendió hacia adelante por más de 10 metros, terminando en un cráter con un diámetro de 7 u 8 metros. La fuerza de la explosión generó una poderosa onda de choque que también golpeó a Sato y sus Pokémon, enviándolos a volar una corta distancia antes de estrellarse fuertemente contra el tronco de un gran árbol. Al líder de los Ursaring no pareció importarle que Sato hubiera sobrevivido. Después de ver que su hiperrayo había acabado con la plaga, se unió al resto de su manada en el festín, comiendo alegremente el pescado que las madres osas le habían traído. Mientras los Ursaring disfrutaban de su comida, Sato estaba escondido dentro de su casa en el árbol, observando cómo se desarrollaba la situación en la orilla del río a través de la cámara infrarroja de su computadora portátil. Estuvo cerca. Casi me matan. Ese Ursaring debe ser el gobernante de este bosque. Para ser de nivel 43, no es de extrañar que Arbok no se atreva a aventurarse en su territorio. La diferencia de fuerza es demasiado grande, murmuró Sato, con los ojos llenos de una seriedad sin precedentes mientras observaba la pantalla. Sin embargo, debajo de esa seriedad, ardía un fuerte deseo de venganza. Apenas había logrado escapar con vida del hiperrayo del líder de los Ursaring. Aunque su vigilancia lo había salvado, solo pudo huir como una rata indefensa. El líder Ursaring observó todo con desdén, y la actitud casual del enemigo llenó a Sato de una inmensa humillación, encendiendo aún más la furia dentro de él. Sato realmente amaba a los Pokémon y, a menos que lo atacaran intencionalmente, por lo general no era demasiado duro con ellos. Pero guardaba un profundo resentimiento hacia aquellos Pokémon que lo atacaban con malicia, especialmente aquellos que intentaban quitarle la vida sin razón. Nunca los perdonaría fácilmente. En el mundo Pokémon, los humanos no pueden sobrevivir solo con amor y amistad. La fuerza necesaria es la clave para garantizar la seguridad. Si nadie me ofende, yo no los ofenderé. Pero si alguien se me cruza, definitivamente tomaré represalias. La debilidad puede ser el pecado original, pero como me atacaste sin razón y cometiste el error de dejarme vivir, será mejor que estés listo para enfrentar mi ira, pensó Sato sombríamente, con expresión sombría. No era el único que se sentía humillado. Zubat, que tenía un fuerte sentido del orgullo, se sentía de la misma manera. Sentado tranquilamente sobre el hombro de Sato, Zubat se concentró intensamente en la dirección del líder Ursaring fuera de la casa del árbol, usando la ecolocalización para seguir el rastro. En cuanto a Gloom, ella había crecido en el bosque y conocía muy bien la existencia del líder Ursaring. Consideraba que había sido un golpe de suerte haber escapado con vida. Gloom no se atrevía a albergar ningún pensamiento de venganza porque sabía lo poderoso que era el líder Ursaring. La idea de que era invencible había estado arraigada en su mente desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, Gloom era sensible y podía percibir claramente el odio que Sato y Zubat albergaban hacia el líder de los Ursaring. No queriendo quedarse atrás, siguió su ejemplo y sintió resentimiento hacia los Ursaring, aunque en su mente, estar sola era mucho más aterrador que enfrentarse a los aterradores Pokémon. La manada de Ursaring no se quedó mucho tiempo en la orilla del río. Después de pasar 7 u 8 minutos devorando la comida que los rodeaba, continuaron río abajo, claramente hambrientos y ansiosos por encontrar más a lo largo del río. 5 o 6 minutos después de que Ursaring se fuera, Sato bajó de la casa del árbol y regresó a la orilla del río. Entonces decidió ir en dirección contraria, río arriba, con la esperanza de encontrar más Pokémon de tipo agua. Sin embargo, después de caminar unas pocas decenas de metros por la orilla del río, decidió regresar. Se dio cuenta de que no quedaban Pokémon de tipo agua en esa parte de la orilla del río, o al menos, ninguno con vida. Debido al terreno, la ribera del río ya se había secado y los guijarros del suelo habían sido quemados por el sol del mediodía. Los cuerpos de los peces muertos, resecos por el calor, emitían ahora un hedor pútrido. En el camino de regreso, Sato y su equipo fueron atacados por varios Pokémon salvajes atraídos por el olor del pez muerto. Se encontraron con un grupo de Meowth liderados por un persa, algunos Murkrow que normalmente solo aparecían de noche e incluso algunos Rattata cautelosos. Entonces, ¿de verdad crees que somos una presa fácil? Vamos a darles una lección. Prepárense para la batalla, Zubat, Gloom, dijo Sato con frialdad, sus ojos azules destellando mientras miraba al persa, que lo observaba con malicia, y al enjambre de Meowth que los rodeaba. Al observar el rasguño reciente en su brazo izquierdo causado por el ataque anterior del persa, la expresión de Sato se endureció aún más.
Ante la repentina emboscada de estos Pokémon salvajes, Sato no se intimidó en absoluto al ver que su nivel medio rondaba solo el 16. Desde que había conseguido a Gloom, Sato había querido probar una nueva estrategia, pero no había tenido la oportunidad. Ahora era el momento perfecto. Además, la humillación que él y Zubat habían sufrido anteriormente por el ataque y el desdén del líder Ursaring aún persistían. Todavía estaban hirviendo de ira y ahora tenían la oportunidad de desatarla sobre estos Pokémon salvajes claramente hostiles. El Ursaring de nivel 43 podía estar fuera de su alcance, pero no había nada que temer cuando se trataba de este grupo de Meowth, cuyo nivel promedio era solo 16. HMPH, Zubat, usa ráfaga para formar un escudo torbellino. Gloom, esparce polvo somnífero en el torbellino de Zubat, ordenó Sato, sus ojos brillando en azul mientras analizaba al grupo de Meowth que bloqueaba su camino. Al escuchar la orden de Sato, Zubat creó instantáneamente dos pequeñas ráfagas blancas de remolinos. Al mismo tiempo, Gloom esparció una gran cantidad de polvo verde de su capullo. El polvo ligero fue absorbido inmediatamente por los remolinos creados por Zubat. En poco tiempo, las dos ráfagas blancas de viento se volvieron verdes. Justo cuando Sato dio sus órdenes, los Meowth, bajo el liderazgo de Persian, lanzaron un ataque rápido y a corta distancia. Un enjambre de Meowth con garras afiladas atacó a Sato, pensando que sería la presa más fácil de manejar. Desafortunadamente para ellos, Zubat había controlado deliberadamente los dos torbellinos verdes para formar una barrera protectora alrededor de Sato, con Gloom en el centro. Como resultado, la mayoría de los Meowth ni siquiera pudieron acercarse antes de ser interceptados por los torbellinos de Zubat, que aún estaban impregnados de polvo para dormir. Pronto, aquellos que hicieron contacto con los torbellinos verdes comenzaron a sentirse somnolientos y se quedaron dormidos uno por uno. Al ver los impresionantes efectos de polvo para dormir de Gloom combinado con el escudo torbellino de Zubat, Sato sonrió. Después de hacer retroceder a un Meowth con su cuchillo de caza, aprovechó la oportunidad para continuar la ofensiva y ordenó a Zubat y Gloom que repitieran la misma estrategia contra los persas y Meowth restantes. Con la mayoría de sus miembros dormidos, la ventaja numérica de los Meowth desapareció rápidamente. En poco tiempo, el persa herido y el resto de los Meowth maltratados huyeron al bosque en pánico y desaparecieron de la vista de Sato. La habilidad de Gloom, Stench, combinada con sus tres polvos, la convertían en una compañera formidable junto al tipo volador Zubat. Su sinergia era fuerte y no tenían miedo de luchar en grupo. El polvo para dormir de Gloom, cuando se combinaba con la ráfaga de Zubat, era una combinación especialmente poderosa. En combate, cualquier Pokémon salvaje atrapado en el ataque caía inevitablemente en un sueño forzado, lo que permitía a Zubat y Gloom acabar con ellos uno por uno. Por supuesto, cuando se enfrentaban a Pokémon de tipo volador como Murkrow, la combinación no era tan efectiva. Sin embargo, aprovechando su ventaja de atacar primero, las técnicas combinadas de Zubat y Gloom funcionaron de maravillas y lograron ahuyentar a la cobarde bandada de Murkrow. Después de mostrar su formidable fuerza, los demás Pokémon salvajes que llegaron del bosque en busca de comida no se atrevieron a atacar a Sato y su equipo. Al ver que no les interesaban los peces muertos en la orilla del río, los Pokémon salvajes les permitieron irse sin que nadie los desafiara. Mientras Sato y su grupo se alejaban a una buena distancia, se desató una pelea entre los Pokémon salvajes por la comida limitada. Para ese momento, Sato ya estaba recuperándose de varias heridas. Rápidamente sacó desinfectante, medicamentos y vendajes para curarse. Mientras tanto, Zubat y Gloom usaron drenaje de vida y síntesis, respectivamente, para curar la mayoría de sus heridas. Ahora, mientras mordisqueaban los Pokéblocks que les dio Sato, recuperaban rápidamente su energía. Después de unas cuantas duras batallas grupales, el nivel de Zubat finalmente subió a 19, y aprendió el ataque especial a distancia de tipo volador, Erkuter. Mientras tanto, Gloom, al ser de un nivel superior, se mantuvo en el nivel 22, pero gracias a su repetido trabajo en equipo, la sinergia de los dos Pokémon mejoró significativamente. Nota: Erkuter es un ataque especial a distancia de tipo volador con 60 de poder. Ataca al oponente con vientos fuertes y tiene una alta tasa de golpes críticos. También es un movimiento de múltiples objetivos. Vale la pena mencionar que la subida de nivel de Zubat y el aprendizaje de Erkuter, un movimiento con mayor poder de ataque y un alcance más amplio que Gust, hicieron que las batallas posteriores fueran mucho menos difíciles para Sato y su equipo.
Erkuter, combinado con los 3 movimientos de polvo de Gloom, no solo infligía daño de área a los enemigos sino que también causaba efectos de estado generalizados, lo que lo convertía en una excelente combinación con los polvos de Gloom. Sin embargo, esta combinación tenía su debilidad. Si al enfrentarse a un Pokémon de tipo volador, el viento generado por la energía de Zubat no podía superar al del oponente, el movimiento sería contraproducente. En menos de medio día, Zubat ya había subido de nivel 4 veces. Fue tan rápido que parecía una velocidad de cohete, lo que hizo que Sato sintiera casi que se trataba de un juego. Por supuesto, en un juego, subir de nivel del 15 al 19 en media hora es bastante normal. Pero, de nuevo, darse cuenta de que esto era la vida real, donde los Pokémon podían resultar heridos o incluso perder la vida en las batallas, hizo que Sato lo aceptara. Después de todo, las múltiples heridas en su propio cuerpo no eran ninguna broma. Todavía dolían muchísimo. No hace mucho, Persian casi le había arrancado el corazón, con una velocidad asombrosa. Si no hubiera sido por la rápida reacción de Gloom y un ataque oportuno de Stench que hizo que Persian cometiera un grave error, Sato probablemente ya estaría muerto. Después de experimentar tantas batallas de vida o muerte, sería irrazonable no crecer rápidamente. Debido a sus heridas, Sato decidió abandonar su plan de seguir explorando el bosque y también comenzó a considerar seriamente entrenar su propio cuerpo. Durante las batallas anteriores, sus limitaciones físicas provocaron varias situaciones casi fatales. A pesar de que tenía la habilidad de tiempo bala, su cuerpo a menudo no podía seguir el ritmo de su mente. Esto se debía claramente a su mala condición física. Tras regresar a la base del árbol donde se encontraba la casa del árbol, y notar que aún faltaba algo de tiempo para el anochecer, Sato decidió aprovecharlo al máximo y comenzar a entrenar las habilidades de sus Pokémon. Ahora que Zubat había alcanzado el nivel 19 y aprendido 2 nuevos movimientos, Rayo Confuso y Cortador Aéreo, era crucial entrenarlos. Especialmente Erkuter, ya que Zubat recién lo había aprendido al subir de nivel, por lo que claramente aún no era experto en su uso. En la batalla anterior, había hecho poco más que crear fuertes ráfagas de viento, lo que demostraba que no lo dominaba por completo. Según lo que recordaba Sato, se suponía que Erkuter debía crear cuchillas de viento afiladas, como las de una guadaña, para atacar. Pero hasta ahora, Zubat solo podía producir ráfagas repentinas de viento sin cuchillas de viento. Aunque incluso esta versión incompleta de Erkuter funcionó bien con los polvos de Gloom y produjo buenos resultados, no fue el resultado que Sato esperaba. Después de todo, si un movimiento de ataque no podía causar daño al oponente, perdería su propósito. Zubat, usa Erkuter nuevamente en ese gran árbol que está ahí adelante, ordenó Sato mientras sacaba su computadora portátil. Al escuchar la orden de Sato, Zubat asintió y de inmediato desató el recién aprendido Erkuter en el árbol que tenía frente a él. En un instante, las alas de Zubat, cubiertas de energía de tipo volador, se agitaron con fuerza, creando una ráfaga de viento comparable a los vientos de nivel 7. En un instante, una pequeña zona de árboles que se encontraba frente a ellos quedó destrozada y algunas ramas y hojas muertas volaron a varios metros de distancia. El gran árbol, que era el objetivo principal del Erkuter de Zubat, ahora tenía varias marcas de arañazos superficiales a lo largo de su robusto tronco. ¿Viste el poder de tu movimiento? Este nivel de ataque solo puede hacer retroceder un poco al oponente, pero derrotarlo aún está muy lejos. No te desanimes. Esto es solo porque recién lo aprendiste. Sigue entrenando y, a medida que el poder de tu movimiento aumente, tú y Gloom podrán derrotar a oponentes aún más fuertes, dijo Sato mientras registraba algunos datos sobre el Erkuter de Zubat. Al escuchar las palabras de Sato, especialmente la parte sobre poder derrotar a oponentes más fuertes, Zubat sintió que su espíritu de lucha se encendía. Incluso ahora, la mirada desdeñosa de Ursaring todavía alimentaba su ira. Sin embargo, Zubat comprendió que su fuerza actual no era ni de lejos suficiente para enfrentarse a Ursaring, por lo que tuvo que entrenar seriamente para obtener el poder necesario para derrotarlo. Wosh tilde el sonido del fuerte viento que azotaba el lugar resonaba continuamente. Con Ursaring ahora como objetivo de persecución, Zubat entrenó duro en Erkuter, esforzándose para extraer cada pizca de fuerza, practicando sin descanso para mejorar su habilidad con el movimiento. Gracias al entrenamiento previo con Whirlwind y los ejercicios de fortalecimiento de la resistencia contra vientos fuertes, el control de Zubat sobre la energía de tipo volador había mejorado significativamente en comparación con hace una semana. Como movimiento de tipo volador, Erkuter también requería un buen control de la energía de tipo volador.
Por lo tanto, después de usar repetidamente el movimiento y familiarizarse gradualmente con los pasos para controlarlo, Zubat mostró un progreso notable. Después de 2 horas de entrenamiento de habilidades, Zubat finalmente logró producir algunas hojas de viento blancas con Air-Cutter. Sin embargo, el número máximo que logró fue solo 6, pero estas hojas tenían un poder de ataque impresionante, dejando cortes profundos en el tronco del árbol que era su objetivo. Al mismo tiempo, debido a la aún baja habilidad de Zubat con este movimiento, aún no podía controlar efectivamente estas cuchillas de viento para apuntar a enemigos específicos, lo que resultaba en ataques de dispersión aleatorios dentro de un cierto rango frente a él. Mientras Zubat entrenaba, Sato también comenzó a entrenar a Gloom. Actualmente, los movimientos de ataque de Gloom eran Absorb, Acid, Mega Drain, Hidden Power y Nature Power. Entre ellos, Absorb y Mega Drain requerían un objetivo para entrenar, por lo que, sin ninguna criatura viviente disponible, Sato tuvo que dejarlos de lado. De los movimientos restantes, Ácido, Poder Oculto y Poder de la Naturaleza, Sato estaba particularmente interesado en Poder de la Naturaleza. Poder de la naturaleza, como su nombre indica, permite al Pokémon utilizar energía del entorno para atacar. Curiosamente, este movimiento cambia automáticamente a un tipo de ataque diferente en función del atributo de energía más fuerte presente en el entorno. Nota: Nature Power tiene diferentes transformaciones dependiendo del entorno. En complejos de edificios y caminos, se convierte en Tree Attack. En cementerios, se convierte en Shadow Ball. En áreas arenosas y rocosas, se convierte en Earth Power. En volcanes, se convierte en Lava Plume. En cuevas, se convierte en Power Gem. En hielo, se convierte en Ice Beam. En nieve, se convierte en Blizzard/Frost Breath. En áreas herbosas, se convierte en Energy Ball. En pantanos, se convierte en Mud Bomb. En agua, se convierte en Hydro Pump. En el cielo, se convierte en Air Slash. En campos eléctricos, se convierte en Thunderbolt. En campos brumosos, se convierte en Moonblast. Y en terreno psíquico, se convierte en Psychic. Por ejemplo, dado que Gloom estaba actualmente en un bosque, cuando usó Nature Power, lo siguiente cambiaría automáticamente a Energy Ball. El objetivo de Sato ahora era ayudar a Gloom a familiarizarse con el uso de la bola de energía para que realmente pudiera aprender este ataque especial a distancia del que era capaz. Energy Ball tiene un poder de 90 y es un ataque a distancia especial de tipo planta que libera energía vital recolectada de la naturaleza y a veces reduce la defensa especial del oponente. Gloom estaba ansiosa por seguir el entrenamiento de Sato. Se paró en un pequeño trozo de césped y usó el poder de la naturaleza para crear bolas de energía dirigidas a otro árbol grande para practicar. De hecho, debido al propio olor desagradable de Gloom, además de ser un Pokémon de tipo planta y elegir aislarse, su rango de actividad desde que evolucionó a Gloom se había limitado a ese pequeño trozo de pastizal ligeramente maloliente que Sato había visitado no hace mucho. Como resultado, Gloom apenas había luchado contra ningún Pokémon salvaje. Las batallas en las que participó junto a Zubat fueron más que todas las batallas en las que había participado desde su evolución juntas. Por lo tanto, el prolongado autoaislamiento y la comodidad llevaron a Gloom a descuidar su entrenamiento de movimientos, y su competencia en cada movimiento de ataque apenas alcanzaba el nivel de principiante. Actualmente, las bolas de energía que Gloom creó a través de poder de la naturaleza no eran mucho mejores que cuando Zubat solo había practicado bola sombra, pero debido a que la bola de energía coincidía con los atributos de tipo planta de Gloom, su poder era un poco más fuerte. Al principio, la bola de energía que producía Gloom tenía solo unos 35 centímetros de diámetro, con un alcance de unos 10 metros, y solo podía dejar una abolladura en espiral poco profunda en el tronco del gran árbol. Sin embargo, esto fue solo un pequeño comienzo. Gloom era un Pokémon de tipo planta que había vivido en el bosque cercano durante años. Durante los largos y solitarios tiempos, su única forma de aliviar el aburrimiento era quizás durmiendo y manipulando la densa energía de tipo planta del bosque. Para Gloom, estas energías de tipo planta que la hacían sentir excepcionalmente cómoda no la desagradarían ni la evitarían por su mal olor como lo harían otros Pokémon salvajes. Además, estaba encantada de escuchar ocasionalmente una voz especial que le respondía durante su comunicación con esta energía de tipo planta. Para comunicarse con esta voz especial, Gloom se relacionó con entusiasmo con la densa energía de tipo hierba en el bosque. Fue precisamente por su soledad que Gloom a menudo usaba este método para pasar el tiempo, desarrollando gradualmente un control incomparable sobre la energía de tipo planta.
Después de solo 2 o 3 usos de Energy Ball creados a través de Nature Power, Gloom aprovechó su poderoso control sobre la energía de tipo planta para comprender la técnica de Energy Ball, ejecutando sin esfuerzo una Energy Ball genuina con habilidad especializada desde el principio. Luego, como si hubiera activado un código de trampa, las bolas de energía que creó se hicieron cada vez más grandes y más poderosas. Finalmente, ante el asombro de Sato y Zubat, Gloom produjo fácilmente una esfera de energía de un verde intenso con un diámetro de 1 metro. La estabilidad de esta esfera de energía era aterradoramente fuerte y no mostraba ni un rastro de fuga de energía, este también era el límite de control de Gloom en ese momento. Con un fuerte bang, el gran árbol que servía como objetivo de entrenamiento ya no pudo soportar el tremendo ataque de la bola de energía de Gloom, dejando escapar un gemido antes de estrellarse fuertemente contra el suelo. ¿Es esto lo que llaman un genio? Sato tragó saliva con fuerza, sintiéndose completamente asombrado mientras veía a Gloom aprender rápidamente la bola de energía y mejorar rápidamente su habilidad con ella.